El primer maestro de bestias legendario 1314-1331. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 1314. Salvar la expansión. Todos, síganme si necesitan ayuda. Todos se están reuniendo en el distrito de la Capilla de Piedra, gritó, sacando a cientos de personas de su escondite. ¿La hueste de la luz oscura vino a salvar la extensión? Alabado sea el Dios. Gritó uno de los viejos demonios, lo que hizo que todos salieran a la calle, sobresaltando al grupo que acompañaba a Carl. ¿Es famosa tu gente? Preguntó uno de los hombres lagarto. Remy asintió con alegría. Hacemos muchas obras de caridad y ayuda social, y encargamos la construcción de este complejo de apartamentos. La mayoría de la gente del pueblo conoce nuestro gremio, y el nivel de poder promedio en esta ciudad es mucho menor que el de ustedes. Aunque con el sistema en funcionamiento, casi todo el mundo tiene algún nivel de habilidades de combate. Todos los demonios que el otro mito había traído parecían confundidos. ¿El supervisor de este mundo mortal te permite aprender habilidades de combate? ¿Y si intentas derrotarlo? Preguntó uno de los demonios de la obsesión. Carl rió. ¿Crees que algo de lo que tenemos podría derrocar a un dragón del caos de rango supremo? Pero ella no gobierna el planeta. Solo hace todo lo posible para que nadie la moleste. No sé cómo lograron abrirse paso hoy, pero alguien pagará caro esa ofensa. El demonio pareció sorprendido. Lord Oblet tiene un maestro de rango supremo. ¿Y si aparece aquí? Ya lo hizo. La Dama Suprema Matilda llevó la lucha al plano del caos y, por lo que he deducido, está en proceso de convertirlo en calamari. El demonio parecía confundido. ¿Qué es un calamar? Pulpo picado, empañado y frito. Los demonios parecían horrorizados y los lugareños del Sprawl comenzaron a reír. Veo que realmente se han encontrado con la hueste de la luz oscura. No te preocupes, extranjero. Te acostumbrarás a ellos si pasas un tiempo en la ciudad. Nada asusta al anfitrión de la luz oscura. Si puedes convencerlos de que te acepten, incluso podrían arreglar lo que esté mal con tu interfaz del sistema. Uno de los lugareños, el comandante Rankin Kudus, que trabajaba en uno de los casinos, les informó. ¿Sistema? Preguntó el demonio. Oh, tenemos tanto que enseñarte. ¿Qué te parecería vivir en un mundo sin inmortales que te opriman? Podemos enseñarte a contraatacar y a usar la superioridad numérica para superar su ventaja de poder. Tu antiguo amo, Oblek, huyó para no formar parte del menú de hoy. Si se atreve a volver, lo haremos de nuevo, sugirió Carl. La chamana hombre lagarto frunció el ceño. ¿Qué clase de criatura se atrevería a comerse un cefalópodo? Carl se encogió de hombros. Bueno, yo lo haría. Luego están el dragón del caos, el tejón, la mayoría de los demás dragones y dragonantes. Probablemente también los demonios de la ira. Aunque sea muy picante o difícil de masticar, siempre están dispuestos a aceptar un desafío. Los hombres lagarto rieron. Era cierto. Los demonios de la ira que los inmortales guardaban para la arena siempre causaban problemas. Algunos incluso debían estar encadenados cuando no estaban en el ring para que no atacaran a los supervisores. Un momento después, los reyes elfos oscuros aparecieron con una hilera completa de demonios de obsesión y lobos. Todos llevaban los mismos collares de esclavos, pero ahora estaban atados a una cadena de acero élfica, y marchaban junto a los dos golems épicos. ¿Están tomando prisioneros ahora? Preguntó Carl mientras se acercaban. Bueno, no son comestibles, así que no los matamos. Pero son del lugar de la invasión. ¿Podemos quedárnoslos? Preguntó el elfo con esperanza. Carl sabía que los elfos oscuros tenían intenciones aún peores para los prisioneros que las que solía tener Rae, por lo que simplemente negó con la cabeza. Entrégalos y te explicaré la situación. Termina la limpieza y luego podrás reunirte con Lily y Rae para el recuento final. Los reyes elfos oscuros entregaron las cadenas, mientras los nuevos prisioneros miraban a Carl con horror. No se sentía como un inmortal, pero su aura era aterradora. Si les quito las cadenas y los collares, ¿puedo confiar en que todos se comporten bien? Preguntó Carl. Uno de los lobos se acercó a chocar contra su pierna, y Carl rió. No eran una especie de bestia divina, solo el equivalente de los lobos de madera en el reino inmortal. Pero los inmortales les habían puesto collares para evitar que avanzaran o aprendieran habilidades. Sin embargo, en presencia de un amo de las bestias, ellos eran solo animales. Necesitaba presentarles Lotus.
Carl anuló todos los collares de los lobos, y Remy rápidamente los movió a todos a su espacio, mientras los demonios con collar observaban con asombro. ¿Eso es todo lo que se necesita? ¿Cómo se hace eso? ¿Los hicieron los inmortales? Preguntó uno de los demonios. Carl se encogió de hombros. Es una de mis muchas habilidades. Ahora, puedo confiar en que todos se portarán bien. Los demonios asintieron con entusiasmo, y Tian rió en su interior. Están tan emocionados de ser libres. Estoy deseando ver que podemos entrenarlos. Se ven ágiles, quizás podríamos pedirle a la hermana Rae que los convierta en nuevos pícaros. Eso podría traumatizarlos aún más. Pero sería apropiado para la mayoría, una vez que Carl descubriera cuáles eran sus obsesiones. Todos parecían provenir del mismo linaje de piel violeta pálida con cuernos de carnero rizados. Por lo tanto, podrían compartir obsesiones similares. Sin embargo, si fueron criados por monstruos pulpo inmortal, también podría haber algo extraño en su linaje. La mayoría de las especies domesticadas fueron elegidas por sus rasgos deseables, y ninguna de ellas mostró la naturaleza rebelde de alguien que había sido capturado siendo adulto. Debería haberlo hecho. Entonces, probablemente nacieron en el reino inmortal y no fueron llevados allí después de un tiempo. Una incursión como el ataque de Oyadrop. Uno tras otro, cayeron de rodillas entre los escombros. Si nos liberas, juramos seguirte fielmente, Lord Carl. Hablaron en unísono. Maldita sea, debería haber regresado para obligarlos a hacer eso. Se quejó Cara. Pero aún no podía irse. Matilda había descuartizado al invasor de rango supremo en paquetes de mariscos, y la dama suprema dormitaba mientras se recuperaba de sus heridas y absorbía la energía vital de su enemigo caído. Si Cara tenía razón, había una buena posibilidad de que la Dama Suprema estuviera a punto de avanzar y convertirse en una leyenda. Matilda estaba, en efecto, en pleno proceso de desarrollo, pero con él se suprimieron sus poderes. Su cuerpo se reconstruía a medida que se acercaba a las fronteras de la divinidad, y ese no era un proceso casual que pudiera llevarse a cabo mientras realizaba sus actividades cotidianas. Desafortunadamente para todos los demás, eso significaba que no podía reprimir los ataques del reino inmortal mientras avanzaba. Lo mejor que podía hacer era avisarle a Cara dónde iban a estar, y hacer que el tejón se deformara en el espacio del plano del caos para permitirle nulificar los intentos sin moverse. Eso mantendría a la mayoría de ellos encerrados, pero si un inmortal lo suficientemente fuerte o un ser de rango supremo atacara mientras Matilda estuviera avanzando, quedarían sueltos en el mundo sin ninguna defensa. Cara disfrutaba mucho de este trabajo. Era como jugar a golpear a un topo, ya que las perturbaciones que atacaban el planeta aparecían en el reino del caos como un golpe en la realidad, y ella podía simplemente golpearlas con nulificar. Matilda sintió lo mismo cuando empezó a hacerlo, pero ahora era más bien un proceso de fondo en su mente, una respuesta automática fruto de milenios de práctica. Al comenzar su avance, fue una de las últimas cosas que perdió la capacidad de hacer, pero en ese momento, era una de las más importantes. Muchas criaturas percibirían su avance, incluso estando en el plano del caos, y quienes la hubieran sentido interrumpiendo su invasión o probando hechizos antes sabrían que su mundo estaba listo para una invasión relámpago. La mayoría no sería lo suficientemente valiente como para intentarlo, ya que temerían su castigo una vez que hubiera completado el avance a la categoría legendaria. Pero siempre había algunos. Aquellos que no lo sabían, que pensaban que podían colarse sin ser detectados o que simplemente guardaban rencor contra el antiguo dragón. Si supieran que ella en realidad estaba avanzando al estado legendario mientras estaba perfectamente sana y no incapacitada por su pelea, tal vez no serían tan valientes. Pero pocos podían percibir tanto a través de las distorsiones causadas por el plano del caos. Para quienes no entendían la naturaleza del caos, el espacio era un completo enigma, donde nada tenía sentido y todas las reglas eran erróneas. Carl, tienes que terminar lo que estás haciendo, y luego necesito que vayas a un lugar y le des una bofetada a alguien. Instruyó Cara. Bueno, eso suena divertido. ¿A quién le vamos a dar una bofetada? Soy bueno dando bofetadas. Leo vitoreó. De hecho, con las aletas de una tortuga gigante, era excepcionalmente hábil para dar bofetadas. Y aunque era un recién nacido, su fuerza era inmensa. Carl suspiró y se volvió hacia los recién llegados. Parece que me necesitan en otro lugar, para lidiar con más de estos invasores impertinentes. Sin embargo, como todos han jurado seguirme, les ofreceré la oportunidad de su vida.
Si desean aprender a luchar o a sanar, les concederé esa habilidad y podrán acompañarme para repeler al próximo grupo de invasores de los reinos inmortales. Los lobos aullaron con entusiasmo. No tenían ni idea de qué hablaba, pero él estaba emocionado, y ellos también. Los demonios y lagartos se rieron de los lobos. Al menos las bestias podían luchar solas. Los hombres lagarto fueron los primeros en responder. Lucharemos a tu lado. Si puedes enseñarnos lo que le enseñaste a nuestro anciano, te seguiremos a donde sea. El campeón Carl ofrece conocimiento habilidad tótem curativo. Los hombres lagarto se quedaron paralizados al ser arrastrados a la interfaz del sistema para realizar su selección inicial de clases, y Carl se puso a trabajar retirando los últimos collares de esclavos de los visitantes transportados accidentalmente. ¿Alguien tiene alguna preferencia? Si quieres vivir en paz, haré que alguien te acompañe a la casa del gremio y podrás ayudar en las cocinas a preparar comida para las personas sin hogar, ofreció. Los demonios de la obsesión negaron con la cabeza. Una vida de impotencia era lo último que querían. Ya habían vivido esa pesadilla y no querían volver jamás. Hay cazadores en nuestro mundo que usan perros para rastrear a los fugitivos. ¿Podrías crear a alguien como ellos? ¿Entrenado para luchar y rastrear enemigos? Con gusto te ayudaremos a eliminar a los aliados de los cefalópodos de tu mundo, sugirió una de las mujeres. Cal asintió. Puedo hacerlo. Si quieres ser cazador, elige a uno de los lobos, y si le gustas, puede ser tu compañero. Había más demonios que bestias, pero los lobos fueron elegidos rápidamente, sin ninguna lucha. Muy bien, comenzaré el proceso y luego verás una ilusión que te contará todo sobre tus nuevas habilidades, instruyó Carl. Socio elegido activado. Carl dejó que las bestias eligieran a sus parejas y observó la sorpresa en los rostros de los demonios al formarse el vínculo. Entonces, antes de que pudiera comenzar la selección de clases, activó evolución y obligó a todos los lobos a evolucionar a un estado bestial avanzado. Podría hacer casi imposible que las bestias evolucionaran naturalmente más adelante, pero ya eran míticas. ¿Qué daño podría causar, en realidad? A medida que los lobos evolucionaron, las selecciones de clase se activaron y los demonios fueron atraídos a la interfaz del sistema. Ahora que están ocupados, veamos qué tal están ustedes. ¿Quieren ser magos, guerreros o pícaros ágiles? Preguntó. ¿Así es como funciona? ¿Podemos elegir? Preguntó uno de los hombres, confundido. Más o menos. Si tienes la afinidad, puedes. Si no, te conviertes en un guerrero. Casi todos pueden ser guerreros si lo intentan. Eso hizo reír a Renly. Sí, casi todos pueden ser guerreros. Lo básico, los requisitos eran respirar o no estar muerto. Porque incluso algunas cosas que no respiraban podían ser guerreros. La agilidad es la especialidad de nuestra especie. Pero queremos venganza por nuestros capturados. Pariente. ¿Tienes algo para eso? Carl les dedicó una sonrisa maliciosa. De hecho, sí. El campeón Carl ofrece conocimiento habilidad paso de las sombras. El campeón Carl ofrece conocimiento habilidad camuflaje perfecto. Los últimos recién llegados se desvanecieron en las pantallas de selección de clase, mientras que los lugareños miraban a Carl con asombro. Esa habilidad es simplemente injusta. Cada vez que escucho lo increíble que es, me pongo envidioso. Pero ahora que lo he visto yo mismo, es aún más increíble de lo que ellos dijo que lo era. Uno de los lugareños suspiró. Carl se rió y le dio una palmadita en el hombro al guerrero orco. El campeón Carl ofrece conocimiento habilidad castigo. El orco se rió y abrazó a Carl, luego fue a sentarse antes de ir a la pantalla de selección de clase y regresó un segundo después como cruzado. Los recién llegados necesitaban mucho más tiempo, pues desconocían por completo el funcionamiento del sistema. Así que revisaron todas las opciones de clase antes de volver a centrarse en la ciudad en ruinas. Chamanes, bestias exploradoras y asesinos. Esas eran las 3 clases para él. Rescató a esclavos, lo que dejó a Carl solo una tarea más. El líder de la rama Carl te invita al gremio de anfitriones de Darklead. ¿Te aceptas? Carl, tienes que irte de una vez. Hay muchos monstruos entrando por este portal. Carl le recordó. Dame 30 segundos. Estoy reclutando más gente. Que sea rápido, hay calamares y los quiero. Carl puso los ojos en blanco al ver al tejón testarudo, pero siguió esperando a que el último de sus reclutas estuviera listo. Esta batalla será dura para todos ustedes. Tienen nuevas habilidades y ningún entrenamiento. Pero les daré armas y lucharemos contra los cefalópodos invasores. Creo que es el mismo grupo que invadió esta ciudad, pero aún no puedo confirmarlo.
El objetivo es eliminarlos y cerrar los portales que están utilizando para invadir este mundo. Estén listos o no, es el momento. No podemos demorarnos más, declaró. Del almacén del gremio agarró un montón de lanzas, espadas, mazas y dagas de rango tótem. Tomen un arma que les guste. Si creen que pueden usar dos a la vez, adelante. Es común entre los asesinos. Tienen 10 segundos para tomar un arma y nos vamos, les informó Carl. Era mejor no darles tiempo a dudar de sus decisiones. Luego abrió un portal a la ubicación que Kara le había dado. El drenaje era inmenso, lo que indicaba que no estaba en el mismo continente. Pero nada podría haber preparado a Carl para la escena que tenía ante sí. Su portal se había abierto a un santuario de los jinetes de Drake, y el cielo se llenó de los reptiles de dos patas, mientras otro enorme ejército de ranas inundaba el suelo, matando todo lo que se movía en la ciudad. Son las ranas otra vez. Elimínenlas. Trabajen juntos o en equipo. Chamanes, ustedes son los únicos sanadores, no descuiden sus deberes con sus camaradas. Los demás, protejan a los sanadores y no se pierdan de vista. Subiré, ordenó Carl mientras nos guiaba a través del portal. La visión de las ranas fortaleció la determinación de los demonios y los hombres lagarto. Esas criaturas malvadas los habían aterrorizado toda su vida. Pero ahora tenían el poder de contraatacar por primera vez. Los lobos recién evolucionados sentían un odio particular por los viscosos anfibios, y sus ataques elementales crepitaban al lanzarse al combate. Los exploradores bestia potenciaron a sus compañeros, y entonces la mayoría, presa del pánico, usó sus habilidades de regeneración para curar incluso las heridas más leves de los lobos. Los chamanes tenían sus tótems de curación desplegados, pero nadie tenía experiencia ni entrenamiento en combate. Solo podían confiar en el sistema y esperar no morir. Al menos tenían algunos conocimientos básicos otorgados por sus habilidades, y los asesinos tenían una habilidad innata de tipo estilo de combate. Pero Carl se dio cuenta rápidamente de que no tenían puntos de habilidad. Tenían las pocas habilidades iniciales que otorgaba la clase, y nada más. Tendrían que trabajar y sobrevivir si querían conseguir suficientes puntos de habilidad para tener un conjunto completo de habilidades. Arriba, los Drake estaban luchando contra un grupo de monstruos pulpo de rango mítico, pero solo tenían 2 tótems y un montón de señores supremos. Cal invocó a sus golems para proteger a los demás, luego activó Avatar y voló para unirse a la batalla. Mantén la distancia, yo los mantendré en su lugar. Ordenó. Los monstruos pulpo se pusieron de un color rojo molesto cuando Carl los roció con fuego fantasma, pero la actitud cambió inmediatamente cuando se dieron cuenta de que estaba quemando sus almas y no solo sus cuerpos. Carl se lanzó al combate cuerpo a cuerpo contra los monstruos en llamas y sintió cómo sus escamas se desgarraban al envolverse en tentáculos. Entonces, levantó la pata delantera, poniendo una cabeza blanda al alcance de sus mandíbulas. Los dientes dracónicos se hundieron profundamente en el pulpo y el fuego fantasmal quemó la carne cuando la criatura se dio cuenta de su error. No se podía atacar de frente a un dragón así. No necesitaba usar sus extremidades para infligir un daño masivo. Entonces, Cal se cubrió con desintegrar y comenzó a pulsar explosión del vacío, destrozando los tentáculos mientras el atacante aullaba de angustia. Los otros dos llegaron a su rescate, pero sus ataques no pudieron atravesar Eternal Lightning lo suficientemente rápido, y Carl estaba destrozando a la desventurada criatura. Son buenos cuando están asados. Carl se rió antes de arrojar el cadáver del primer pulpo al espacio de Auk. El pájaro todavía estaba en drop, pero con el portal abierto, no tuvo problemas para recuperar su recompensa. ¿Vamos allá? ¿Debería traer a Dana Mage? Preguntó Ray. ¿Crees que me haría daño si le pido que cuide de Drod y de los pagos de las recompensas por las ranas? Preguntó Carl. 100%, sí. Entonces Thor se encarga de los pagos. Ray y Out pueden venir a cazar más ranas. Remy, ayuda con los supervivientes. Quizás puedas ir a buscar a Lotus, los lugareños lo saben. El árbol curativo. Rack, trae a Dana contigo y que se quede cerca de mis reclutas. No tienen experiencia en combate. Dragón Mundial, gracias por el rescate. Una voz familiar jadeó mientras los dos atacantes míticos retrocedían y los jinetes de Draco avanzaban alrededor de Carl. ¿Kenichi? ¿Te estás suicidando? Bueno, al menos ahora sé dónde está el ataque. Traje a un montón de asistentes míticos para ayudar a salvar tu ciudad. Pero hay múltiples ataques en las Islas Dragón, y la mayoría de mi gente está ocupada. Respondió Carl mientras lanzaba bolas de fuego fantasmal a sus oponentes. Podría ser suicida,
Pero los jinetes de Drake solo nos tienen 2 tótems. No hay más mitos disponibles en este continente, y el viejo dragón negro está ocupado en su nación, lidiando con un ataque allí. Thor, pregúntale a Kara dónde están todos los ataques exitosos y deja que los otros mitos sepan que pagaremos recompensas por las ranas en todos ellos. Solo que alguien abra los portales. Creo que Remy puede hacerlo. Sinceramente, Cal no podía recordar quién era compatible con el hechizo del portal, excepto que no era Rae. Cal no tuvo tiempo de seguir de cerca la situación, ya que los 2 cefalópodos gravemente heridos abrieron otro portal y pidieron refuerzos. Lo que consiguieron fue su jefe inmortal clasificado, iracundo y con 7 brazos. Bienvenido de nuevo. Esta vez te voy a comer. Frito, seguro. Cal saludó a Oblek. Me robaste a mis esclavos. El inmortal se enfureció. Ni siquiera los usabas, así que no te pagaré los daños. ¿Verdad que son adorables? Les enseñé a pelear, y ahora me están cazando ranas. La criatura se puso de un color púrpura enfurecido, y Carl se rió mientras que Nietzsche y los otros jinetes de dragones retrocedían con cuidado. El hombre monstruo estaba loco, burlándose de un inmortal. Pero cuando Carl atacó con su poder inmortal de rango fuego oscuro, las 3 criaturas pulpo aullaron de dolor e inmediatamente intentaron huir del dragón que atacaba. Carl no fue directo hacia el inmortal, se inclinó en el último segundo y clavó sus 4 juegos de garras en el más herido, luego le disparó explosión del vacío desde adentro. Líneas negras se extendieron por todos los tentáculos de la criatura mientras su sistema nervioso se desintegraba y caía flácida en el abrazo de Carl. Eso es uno menos. Mejor piensa rápido, o terminaré antes de que te defiendas. Cal arrojó el cuerpo a su boca y luego lo transfirió al espacio de Kara para que pareciera que se había tragado a la criatura entera. Una ráfaga de explosiones del elemento agua destrozó las escamas de Carl, esparciendo copos de oro y salpicaduras de sangre negra por todas partes. Las heridas comenzaron a sanar al instante, pero la ráfaga continuó mientras Carl corría por el cielo hacia el inmortal. El pulpo mítico restante vio eso como su oportunidad, pero no se dio cuenta de que Carl no era la única amenaza. Desde arriba, Auk bombardeó en picado al objetivo, usando Ren como escudo de impacto, antes de desgarrarlo con garras llameantes en todo su esplendor de fénix de llama oscura. Maldito seas, dragón. ¿Cómo lograste que el clan Fénix se pusiera de tu lado? Rugió Oblek. Somos viejos amigos. Lo conocemos de toda la vida. ¿Vas a escaparte otra vez? Quizás ir a decirle a tu mamá que el dragón malvado te está molestando. Cal vio que el pulpo miraba hacia un portal abierto y rápidamente lo anuló, cerrando la ruta más directa de regreso a casa para el inmortal. Oh, no podemos ponértelo tan fácil. Ya sé lo que haces, pulpo cobarde. Cal atacó con una explosión del vacío de rango inmortal mientras se formaba una burbuja de agua a su alrededor, luego continuó su bombardeo de fuego oscuro. Rampage estaba reduciendo los beneficios de la reducción de daño de Oblek, y Carl vio el momento en que Octopus se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Eres muy listo, ¿verdad? Sí. Cuantos más maten mis amigos, más daño recibirás. Genial, ¿verdad? Pero no puedes tocarlos hasta que acabes conmigo. No muy lejos, donde Kenichi estaba ayudando a Auk a destrozar al pulpo mítico, los mensajes del gremio de jinetes de dragones se estaban volviendo locos. ¿Por qué el dragón se burla del inmortal? Eso va más allá de la guerra psicológica. Si empieza a perder, debemos estar preparados para abrir portales y huir. Kenichi sonrió ante los mensajes horrorizados. Tranquilos, la charla basura es parte de su estrategia de combate. Si se centra en él, no necesita gastar energía para evitar que nos bombardee. Si tan solo lo detuviera y se centrara en nosotros, destruiría la ciudad en minutos. En realidad no era tan profundo. Cal acababa de heredar la afición de Kara por trolear a sus enemigos. La expresión de furia absoluta en la piel de Oblek valía el esfuerzo extra que le costaba proferir insultos. Desafortunadamente, como Carl estaba yendo con todo en la ofensiva, usando habilidades de ataque de rango inmortal, sus barreras se rompieron con cada golpe, y hubo casi tanta sangre de dragón como sangre de pulpo lloviendo sobre la tierra natal de los jinetes de dragón. No puedes seguir así para siempre, dragón. Ah, ¿sí? De verdad que puedo. Soy eterno, nunca me cansaré. Nunca dormiré. Hoy es tu perdición. Rae aplaudió mentalmente a Carl. Por fin estaba aprendiendo a usar correctamente un discurso dramático. Y no dejaba de esforzarse por monologar. A por esfuerzo. He derrotado a los reyes elfos oscuros 3 batallas seguidas.
¿Tienes asesinos más rápidos? Rae se burló de Carl, preguntándose si se estaba conteniendo. Carl sonrió con sorna y cambió a los reyes elfos oscuros por un par de demonios rompejuramentos. Los demonios de obsesión de grado épico infligían daño de área con cada golpe y eran increíblemente rápidos, con paso sombrío como parte de sus habilidades básicas. Perfectamente adecuado para una batalla de esta naturaleza. Las ranas comenzaron a explotar por el daño secundario alrededor de los demonios, lo que hizo que los reclutas gritaran de horror hasta que se dieron cuenta de que estos nuevos demonios también estaban en su equipo. Dana suspiró al darse cuenta de lo que Carl había hecho, pero continuó dando órdenes y pistas de combate para mantener al grupo vivo y luchando. Ella no sabía dónde Carl había logrado encontrar docenas de mitos completamente despistados, o si tenía algún tipo de habilidad de control mental que los hiciera olvidar cómo pelear. Pero definitivamente necesitaban una niñera. La batalla entre Carl y Oleg se había convertido en una pelea épica, en la que los dos poderosos combatientes habían abandonado por completo las tácticas y simplemente se habían lanzado ataques el uno al otro tan rápido como podían canalizar maná. Fue una brillante experiencia de aprendizaje para Carl, ya que el inmortal tenía un control de maná muy superior al suyo, a pesar de su propia progresión en la regla fundamental de manipulación de maná. Hasta ahora, había aprendido principalmente las diferentes formas en que se podía usar para crear efectos, pero hoy Carl estaba aprendiendo cómo usar el maná de manera más eficiente en el combate y cómo formar habilidades más rápido, con menos energía desperdiciada. Oleg sabía que había algo muy mal en esta pelea. Incluso con el pilón de maná activo, el dragón mundial no debería tener tanto maná. Era como si estuviera extrayendo de un pozo inagotable, y su cuerpo estaba apenas fluctúa con el uso de energía. Pero lo que no podía saber era que era el efecto del amuleto de destrucción lo que estaba mejorando la habilidad al rango inmortal, por lo que Carl en realidad solo estaba activando ataques míticos, que costaban mucho menos maná. Activación de maestro de habilidades: explosión del vacío, explosión del caos, explosión de caos, rango inmortal, habilidad de grado épico. La regla fundamental del caos. Desestabiliza una región en el espacio. Carl sonrió al frustrado cefalópodo mientras Kara se volvía loca en su mente, celebrando la activación de una nueva y mejorada habilidad que podía usar. Chaos Blast no tenía forma visible, simplemente estalló en existencia, y el tentáculo de Oleg pareció abultarse y flexionarse antes de que la sangre saliera de la superficie. Que parecía haber sido destrozado. Maldito seas. Se enfureció, mientras Carl continuaba bombardeándolo con ataques que simplemente no podía bloquear. Chaos Blast ignoró eficazmente los hechizos protectores en su piel y los atravesó para destrozarlo por dentro y por fuera simultáneamente. Rae era una gran fan. Fue casi tan bueno como Blood Destruction. Entonces Carl sacó a relucir su carta del triunfo. Su presión de maná se formó por todo el campo de batalla aéreo, y Oleg descubrió que sus habilidades ahora costaban docenas de veces más energía de lo habitual para iniciarse. Carl sintió que el hechizo se rompía, roto por la energía pura del inmortal, pero Oleg jadeaba por el esfuerzo. No caería en esa trampa dos veces, y solo la había permitido porque no entendía cómo podía ser perjudicial sin atacarlo. Pero la ventaja estaba firmemente del lado del equipo de Carl, y Aug buscaba el dominio absoluto. El pájaro había lanzado ira elemental sobre todos los lobos y los caballeros espectrales, y el daño de fuego adicional fue devastador contra las ranas. Los números ya ni siquiera soportaban a los invasores, ya que Rae estaba criando a las ranas caídas que habían muerto por destrucción de sangre como golems de sangre y estaban formando un pequeño ejército de bestias bajo el control de la araña. La ciudad natal de los jinetes de Drake estaba siendo limpiada a paso lento, y los chamanes habían aprendido a cerrar los portales. Podría ser una habilidad de clase, o alguien podría haber obtenido una recompensa, pero la cantidad de portales estaba disminuyendo rápidamente. Carl aprovechó la ventaja, bombardeando a Oleg con explosiones de caos de rango inmortal. Sangre negra llovió sobre la ciudad, y Carl estaba seguro de que la victoria estaba cerca. Entonces, su oponente simplemente desapareció, junto con los portales restantes. Solo quedó un ejército de ranas enfurecidas y destrucción. ¡Hijo de puta! Logró escapar dos veces. Carl maldijo. Kenichi voló hacia él, inspeccionando las escamas dañadas en el avatar de Carl. Carl, ¿estás bien? Me molestó que se me escapara. Es la segunda vez hoy. El jinete de Drake rió. No se llega a ser un viejo inmortal sin tener un as bajo la manga. Si no tuviera forma de escapar de casi cualquier situación, no se habría arriesgado a venir aquí.
Carl le guiñó un ojo al jinete del dragón. ¿Ves? Por eso te toca estar al mando. Tienes la sabiduría. Ve a ver qué queda de tu ciudad. Mi gente seguirá trabajando hasta que se acaben las ranas. Sinceramente, Carl necesitaba tiempo para recuperarse. Le dolía todo el cuerpo, y algunas heridas tardaban en cerrar, incluso con las ventajas de la constitución del dragón del caos y todas sus habilidades curativas. Incluso cuando Tian le lanzó múltiples curaciones, no ayudó mucho. Tiene que ser algo que reduzca los efectos de curación. Intenta aterrizar y lanzar anulación y purificación. Sugirió Tian. Carl lanzó ambas, y su curación aumentó poco a poco, pero aún no alcanzaba su capacidad máxima. Debía ser el efecto de una regla fundamental que Carl simplemente no sabía cómo contrarrestar. Durante los siguientes minutos, la curación aumentó lentamente y Carl se transformó nuevamente en su forma más cómoda de bestia demonio gato. La batalla prácticamente había terminado, y Rae estaba de buen humor, pues la pareja de rompedores de juramentos había logrado matar más ranas que ella. Eso no ocurría a menudo, y sin contar a sus seguidores, pero aún así era un gran desafío. ¿Ya casi terminas? Tengo una lista de cosas por hacer. Se quejó Kara. Solo estamos lidiando con unas ranas finales. Solo hay 2 tótems en todo el país. Carl le recordó. Bueno, date prisa. Tienes 4 minutos antes de que abra uno en la academia. Ya oyeron a la señora. Terminemos esto y juguemos con mi bebé rogué. Rae insistió. Entonces se rió. Entre ella y rompejuramentos, no quedaban muchas ranas por matar. Con Carl huyendo del jefe y obligándolo a cerrar los portales para que no lo siguiera, la batalla aquí fue mucho más fácil que la de Grob. ¿Se quedará aquí para ayudar con la limpieza, Lord Carl? ¿Nos vendría bien su ayuda?, preguntó Kenichi mientras Carl esperaba a que sus heridas sanaran para poder seguir luchando. Carl negó con la cabeza. Tenemos que seguir adelante. Hay más ataques en curso y están a punto de comenzar. Si no los controlamos, nunca lograremos salvarlos. El continente. Están claros. Anunció Rae. Ve a la academia. Si te das prisa, puedes esconder a tu bebé rogue antes de que el portal se abre fuera de su ventana. Kara instruyó. Carl abrió un nuevo portal directamente a su antigua habitación en la academia, y Rae inmediatamente apareció a través de él. A nadie se le permitía aterrorizar a Sybil excepto a ella. Decir que Sybil se sorprendió al recibir visitas repentinas sería quedarse corto, pero ella había estado entrenando para ese momento. Tan pronto como Rack apareció, Shadow se colocó detrás de ella y lanzó un ataque por la espalda. Desafortunadamente, su objetivo era Rae. La araña simplemente se transformó en su humanoide, agarró la daga y comenzó a hacerle cosquillas sin piedad. El comandante de rango pícaro. Piedad, piedad. Tú ganas. Me alegra volver a verte, señora Rae, suplicó Sybil. Me alegra verte de nuevo también. Pero estamos aquí por negocios. Hay un ataque a punto de comenzar en la academia, y vinimos aquí para interceptarlo. Rae explicado. Entonces deberíamos hablar con el director. Debería estar frente a la torre de pruebas. Los alumnos de primer año están haciendo un examen, y él está ahí delante, dándoles apoyo moral o corrigiendo sus exámenes, explicó Sybil. También necesitamos enviar a alguien para ayudar al viejo dragón negro de la nación de las bestias divinas. Está perdiendo la batalla. Añadió Kara. Dana frunció el ceño. Podrías haberlo mencionado antes. Iré. Solo dime exactamente dónde está. Kara transmitió una imagen y Dana abrió un portal y luego atacó con su espada cuando una rana gigante intentó saltar a través de él. Bueno, seguro que he llegado al lugar correcto. Los veré a todos pronto. Ella se rió, luego desapareció a través del portal. No podemos enviar al mago Dana solos. Abran otro portal. Suplicó Tian. Bien, ve a cuidar de ella y del viejo dragón mítico. Y llévate a Opal contigo. Sé que no le gusta salir, pero es importante. El ópalo brilló con luz, lo que Carol reconoció como una confirmación afirmativa, y entonces ella empezó a preparar hechizos. Con la pelusa curativa y sus ilusiones mejoradas, se asegurarían de que la maga Dana estuviera a salvo. Carl dejó que el portal se cerrara detrás de ellos y luego condujo a su ejército de reclutas a los terrenos de la academia junto a la torre de pruebas. Director. Lleve a los estudiantes a una habitación segura. Estamos a punto de ver una afluencia del reino inmortal. Probablemente sean ranas gigantes de rango mítico. Miles de ellos, anunció Carl en el momento en que llegó.
Por un segundo, todos se quedaron paralizados, luego se oyeron gritos mientras se daban órdenes y las alarmas de emergencia empezaron a sonar. Eso haría que los estudiantes corrieran a las zonas seguras, pero no había ningún nivel de alerta que enviara a los instructores más fuertes al interior. Era tarea de los señores supremos del personal defender a todos, pero hoy no habría mucho que pudieran hacer. ¿Qué tan seguros estamos del tiempo?, preguntó el director. 100%. Más o menos 30 segundos. Mierda. En el reino del caos, Kara rió. Era imposible que él supiera lo mal que se pondrían las cosas solo con la explicación de Carl. Pero ella no podía ir a ninguna parte, Lady Matilda casi había terminado su avance y tenía cientos de intentos más de invadir el planeta que aplastar. Estas personas estaban increíblemente decididas, y todos los ataques provenían del mismo planeta artificial dentro del plano inmortal. Por lo tanto, debían ser solo los seguidores de un grupo que aún no entendían que su líder estaba muerto. El primer portal se abrió 5 segundos antes del tiempo estimado de llegada de Kara, y apareció una cabeza familiar. Mi amigo Oblek, me alegro de volver a verte. Carl le dio la bienvenida al pulpo. Tú otra vez. Siempre eres tú. El pulpo se quejó, pero no detuvo la invasión. Docenas de monstruos pulpos de rango mítico flotaron a través del portal detrás de él, y luego unos cientos de cangrejos gigantes que llevaban placas de armadura sobre sus caparazones. Oh, ¿ya no hay ranas? ¡Qué lástima! Las ranas están deliciosas. ¿Lo hacemos aquí en tierra o me voy a encontrar contigo en el aire?, preguntó Carl. Oblek lo fulminó con la mirada, pero voló unos miles de metros más para alejar su pelea de la invasión. Quiero un cangrejo como mascota, exigió Rae. ¿Para qué quieres un cangrejo?, preguntó Carl mientras se transformaba en el avatar del dragón mundial. Los cangrejos son raros. Son arañas con caparazones más duros y pinzas. Rae explicó. Bueno, si logras mantener a uno vivo y domesticarlo, puedes intentar quedártelo. Aunque dudo que funcione. Carl le informó. Rae se encogió de hombros. Si funcionaba, funcionaba. Si no, se lo comería. Pero más le valía. Quería montar a su cría de pícaro en un cangrejo de combate y darle una lanza. Oblek inspeccionó a Carl mientras volaba para enfrentarse al desafío. Algo andaba mal con esta criatura. Era el avatar del dragón del mundo, pero no era un dragón en absoluto. Hasta donde él podía decir, Carl era un demonio, que se había ganado el favor del panteón del dragón. Pero también era de rango mítico, con la capacidad de usar esencia inmortal en sus ataques. Eso no debería ser posible. Si pudieras canalizar la esencia de la inmortalidad, la más baja de las energías divinas, ascenderías automáticamente al rango inmortal y sufrirías tribulaciones. De alguna manera, se había otorgado un cuerpo de grado épico del reino inmortal y ataques de rango inmortal del elemento caos, pero la tribulación no vino por él. Quizás era hora de suplicar a un poder superior a su propio amo que interviniera. No se debería permitir que simples demonios se salten así las reglas fundamentales. Esta vez, lo haremos, declaró Oblek, llenándose de poder. Los dioses bestia habían respondido a sus plegarias y castigado al demonio tramposo. Una enorme criatura fantasma se formó detrás del pulpo, pero Carl continuó acumulando hechizos, preparándose para aniquilarlo por completo. El fantasma se solidificó en un enorme felino, irradiando energía divina. Esa fue la señal de Carl. No había más tiempo que perder, o estaría perdido. 100 explosiones de caos preparadas y sostenidas volaron hacia Oblek, y un rayo de energía sagrada salió disparado de la proyección del gato, golpeando a Carl y causando que se formara una tormenta eléctrica masiva en lo alto, azotando toda el área con rayos divinos. Por un momento, la proyección pareció confusa. Carl estaba quemado y la mitad de su cuerpo estaba cubierto por una niebla negra sobre las escamas que le faltaban, pero incluso con las alas destrozadas, estaba flotando en el aire, vivo. Pero al otro lado del campo de batalla, solo quedaba un pequeño núcleo central de Oblek, al que le faltaban todas sus extremidades y la mayor parte de su cuerpo. Decir que el inmortal había sobrevivido era generoso, pero podía regenerarse incluso con este daño masivo. Sin embargo, lo que no pudo hacer fue contener ni dirigir la atención del ser divino al que había invocado. El felino de rango semidios salió de su propia proyección y se adentró en el reino mortal. Este mundo olía fatal, carecía de maná y estaba infestado de dragones. Pero había encontrado un objetivo muy curioso. Claro, solo había sido un golpe casual para que el pulpo dejara de molestarlo, pero este no dragón había sobrevivido.
Los mortales simplemente no sobrevivieron cuando un semidios los abofeteó con ira sagrada. Así no fue como funcionó. Su incapacidad para sobrevivir incluso a un golpe casual era una teoría que había probado millones de veces mientras buscaba un prodigio adecuado entre los recién nacidos de su dominio. Pero solo una vez encontró entre ellos a un verdadero inmortal que pudiera sobrevivir a su atención. Detrás del gato, apareció una pequeña figura en blanco y negro, que asestó el golpe mortal al lisiado pulpo inmortal y puso fin a la larga y milenaria vida de Oblek. Reinar sobre su territorio. La Dama Suprema ha terminado su avance. Ella detendrá los ataques de aquí en adelante. Kara explicó. El gato se giró al oír sus pensamientos. ¿Un tejón del caos? Preguntó, sin saber qué hacer con esta situación. ¿Desde cuándo los tejones y los dragones eran aliados? Ni siquiera pertenecían al mismo panteón, y en la mayoría de los mundos no los tendrían a ambos descontrolados al mismo tiempo. Lo que sea. En realidad no importaba, y tenía más curiosidad por ver qué pasaba si golpeaba. Esa criatura que en realidad ya no era un dragón. Ollie Smith arremetió, golpeando a Carl directamente en el pecho y enviándolo cayendo al suelo en los terrenos de la academia. La conmoción del impacto y las secuelas del ataque arrasaron casi todos los edificios que quedaban en la academia, dejando solo la torre de pruebas en pie. Gritos de terror y agonía resonaron por la zona, y luego del semidios, que con feroces dientes le mordió la oreja. ¿Te gusta eso? Te voy a arrancar las orejas de un mordisco. Kara se burló. Maldito tejón. El gato gruñó mientras golpeaba a la tenaz criatura. Con su pata. Las garras sagradas arañaron el costado de Kara, pero ella había sido aplastada y voló hacia el horizonte antes de que pudiera lograr que su única ala ilesa frenara. Su impulso. Rae volvió su atención hacia arriba y el gato le devolvió la mirada. Este mundo era extraño. ¿Por qué los seguidores de los dioses bestia estaban enojados con él por aplastar a un dragón? Un dragón mortal, además. Y ahora le dolía la oreja. Se iba a casa. Que le jodan a este lugar y a sus locos mortales. Presa del pánico, Remy corrió a la academia para ver cómo estaba Carl y descubrió que estaba desplomado en las ruinas del edificio de entrenamiento de magos, todavía en forma de avatar, pero el 90% de su cuerpo era niebla negra. Esa fue su regeneración intentando reconstruir las partes destruidas de su cuerpo, ya que las partes sobrevivientes de este eran actualmente en su mayoría piernas y columna, con un cráneo dañado al que le faltaban todas sus escamas. Pero Carl no estaba muerto. A medio continente de distancia, Dana sintió un dolor que le recorría el cuerpo, como si le quemaran el alma por dentro, pero allí no había nada que pudiera amenazarla. Luchaba contra ranas gigantes, y no eran rival para su habilidad con la espada. Debía ser Carl el que estaba en peligro. ¿Pero qué podría realmente amenazar a Carl? Simplemente no había muchas criaturas que pudieran dominar a su equipo hasta el punto de ponerlo en peligro real. Puede que le faltaran 2 miembros, pero aún tenía a Auk, Rae y Kara disponibles, si Kara terminaba con lo que estuviera haciendo en el reino del caos. El dominio ilusorio de Opal albergaba un ejército mejorado de enanos con martillos que eran increíblemente efectivos en combate, y la propia mariposa había aterrizado sobre Tian, lo que hacía que el zorro, del tamaño de un gato, pareciera tener alas gigantes. Sería un hada adorable. Tian asintió al escuchar los pensamientos de Dana. Los hechizos curan el cuerpo, la pelusa cura el corazón. Añadió Opal. Dana suspiró al ver a los 2 bichos raros que había conseguido como refuerzos. Dentro del dominio de Opal, todo le favorecía, y con la intervención de Tian, incluso el terreno se adaptó para obstaculizar al ejército de ranas. Pero ni la mariposa ni el zorro eran capaces de tomarse nada en serio. O sea, ¿qué peligro corremos realmente? En el peor de los casos, simplemente volvemos y nos escondemos en nuestro espacio. Sugirió Opal. ¿Puedes llegar hasta allí desde aquí? Preguntó Dana. Estaban al otro lado del continente, lo cual estaba mucho más allá de cualquier rango de acceso razonable para su espacio personal. Puedo abrir un portal. Opal respondió encogiéndose de hombros mentalmente. Tian asintió. Los portales eran la mejor manera de regresar con Carl si se alejaba. Ni siquiera era magia elemental, era fácil usar. Dana suspiró al darse cuenta de que las bestias no tenían ningún problema en volver a casa cuando estaban en apuros. Ni siquiera necesitaban un portal lo suficientemente grande como para atravesarlo, solo el suficiente para conectar las 2 ubicaciones y poder entrar en su espacio, el mismo truco que ella podía usar con la teletransportación. Poco a poco, el dolor en el pecho de Dana se desvanecía, así que asumió que Carl estaba bien.
Las bestias seguramente habrían reaccionado de no ser así, y seguían hablando con calma sobre regresar a sus espacios si había peligro real. Concéntrense en llevarnos al otro lado del campo de batalla. El dragón negro defiende el templo él solo. Dana ordenó. Entendido, jefa. Tian estuvo de acuerdo. Estaba usando manipulación de la tierra para disparar balas de piedra a las ranas, pero cuando Dana dijo que debían darse prisa, cambió de táctica y comenzó a atacarlas desde abajo, usando lanzas de piedra para empalarlas o conducir a las ranas hacia el ejército ilusorio de Opal. Thor les vendría muy bien aquí, para el hechizo de barrera. Pero los enanos ilusorios lo estaban haciendo bastante bien antes de ser destruidos por las ranas. Sin embargo, Opal tenía una tasa de regeneración de maná realmente prodigiosa, e incluso cuando oleadas enteras de sus enanos ilusorios caían en combate, deformación de la realidad le permitía recuperarlos a todos por una cantidad insignificante de maná. Tian pensó que todo el asunto era muy gracioso porque las ranas eran estúpidas y no entendían que había una mejor forma de lidiar con las ilusiones que atacarlas de frente. Entonces, siguieron recibiendo lanzas, siguieron siendo aplastados con martillos, y el camino hacia el templo del dios bestia donde el dragón negro mítico estaba luchando se despejó rápidamente. Dana Mage, lleva a tu equipo y ve con el gran dragón. Lucharemos hasta llegar a ti. Instruyó Opal. ¿Estarás bien, aislado aquí afuera? Preguntó Dana. Sí, todo bien. Solo estamos recolectando ranas. Todas las ranas. Iban a tener una montaña de ellos para cuando terminaran, y con tanta carne de grado mítico, era imposible que no pudieran impulsar al menos a uno de sus hermanos carnívoros a un nivel de poder notable. Técnicamente, quienes comían carne ya eran casi todos míticos, pero aún míticos en sus etapas iniciales. Eso no contaba. La única a la que quizá le gustaran las ancas de rana, pero no era una bestia mítica, era Renly. Pero pronto debería avanzar. Ya era poderosa, solo se estaba quedando un poco atrás por falta de oportunidades. Tal vez atiborrarse de buena comida solucione el problema. Tian ciertamente se sentía mejor cuando tenía el estómago lleno. Pareces distraído, joven mago. El dragón mítico notó cuando Dana llegó junto a él con sus golems. Las bestias de allí comparten un vínculo mental conmigo, y su estado de distracción me hace reír constantemente, explicó Dana. El dragón soltó una carcajada estruendosa. Sí, la ceremonia de unión de almas. La había olvidado. Quizás por querer conservar la cordura después de lidiar con Matilda. Los dos no disminuyeron su pelea para charlar, pero Dana tuvo tiempo de notar que había dos monstruos pulpo de rango mítico en el suelo, sus almas completamente despojadas por el arma de aliento del dragón negro. Toda la regeneración del mundo no importaba si no quedaba vida en el cadáver. Lo mismo les había sucedido a las ranas que se habían acercado demasiado al templo, que había sido defendido por un grupo de guerreros de rango tótem respaldados por todos los clérigos que pudieron reunir. Fue una táctica de asedio brutal, pero con suficientes sanadores, incluso un muro de bestias de rango tótem fue suficiente para mantener una posición contra el ejército de ranas míticas. Al menos por un rato. Una vez que las barreras del templo se derrumbaran, habrían terminado sin la intervención de Dana. Para el dragón negro, ese pensamiento era increíblemente irritante. Un templo lleno de inteligentes bestias mágicas y divinas no debería ser invadido por animales salvajes sin mente, ni siquiera si provenían del reino inmortal. Cal permaneció inmóvil mientras su cuerpo comenzaba a recomponerse a partir de la niebla. Cualquier intento de moverse solo ralentizaba el proceso, pero curiosamente, aún podía usar habilidades y canalizar maná. Siempre y cuando no afecten su cuerpo. No lo era, pues ya tenía poco maná. Pero cuando percibía que alguno de los otros estaba en peligro, renovaba una mejora o le otorgaba una barrera de rayo eterno por unos instantes. El tiempo para regenerar un cuerpo entero era agonizantemente lento, y Carl se preguntó si parte del problema era que su cuerpo dracónico era tan grande. Si solo fuera su forma habitual, ya se habría fusionado. Seguramente había regenerado más carne de dragón que la de un demonio hasta ahora. Pero pensar era todo lo que podía hacer, además de cuidar casualmente a los golems y asegurarse de que Kara y Aug no se metieran en demasiados problemas. Sin embargo, una cosa estaba clara. Iban a necesitar una nueva academia. Y posiblemente nuevos cadetes. Cal no sabía qué tan seguras eran esas habitaciones del pánico, pero los rayos dispersos y los impactos de las habilidades utilizadas en la ciertamente breve batalla entre él y Oblek habían destruido todos los árboles en 100 kilómetros a la redonda, solo un edificio seguía en pie y no tenía forma de saber si alguno de los profesores seguía vivo.
Estaba bastante seguro de que había una barrera sobre ellos al momento del impacto. Pero eso no significaba mucho cuando llovían rayos divinos y ataques de rango mítico. Cal casi había olvidado que todo en las Islas Dragón estaba hecho de materiales increíblemente duraderos, por lo que los ataques casuales no causaban mucho daño y la reacción de los ataques más grandes solo destruía uno o dos edificios. Incluso los árboles y la hierba eran más resistentes allí. El hacha de leñador estándar de la Nación del Dragón Dorado ni siquiera arañaba la mayoría de los árboles de las Islas Dragón. Los leñadores de rango comandante con habilidades de clase guerrera para talar eran la norma allí. Incluso en Droth, que estaba en el lado más bajo del espectro de poder de las Islas del Dragón, la batalla no había arrasado completamente la ciudad. Ni siquiera la expansión. No se podía decir lo mismo de la Academia Divina Dorada. Había sido construida con materiales no mágicos por artesanos humanos hacía décadas, y luego reconvertida en academia para las élites al inicio del programa. Cal finalmente sintió que sus escamas y vasos sanguíneos se reformaban mientras lo último de la niebla negra se solidificaba, lo que le permitió ponerse de pie lentamente. Intentó pisar con cuidado, ya que había aplastado un edificio al aterrizar, pero el campo de batalla no parecía tan malo como esperaba. Aunque no del todo por las habilidades de su propio equipo. Al rayo divino no le importaban amigos ni enemigos, y la mayoría de los cangrejos murieron quemados al impactar. Ray logró esquivar los golpes con facilidad, y Out simplemente huyó al estallar la tormenta, así que no estaba directamente bajo las nubes. Las nubes negras significaban lluvia, y él no estaba dispuesto a someterse voluntariamente a eso. Cal sacudió sus alas, deshaciéndose del persistente hormigueo de regeneración mientras observaba la destrucción. Todos regístrense. Un Remy, intacto y sano. Se me acabaron los cangrejos. Resulta que no sirven para nada como montura. Añadió Ray. Estoy bien. Aunque estuvo de acuerdo. Eso dolió. Se quejó Cara mientras finalmente se acercaba lo suficiente para regresar a su espacio. ¿Qué te pasó? Remy, ven a curar a tu hermana. Preguntó Carl, entrando en pánico al ver las heridas aún sangrantes del tejón del caos. No sanará. Dale tiempo y me regeneraré. Las garras de ese gato semidios tienen la regla fundamental del orden imbuida en ellas. Orden. Si lo hubiera sabido, no me habría quedado aquí tanto tiempo. Cara se quejó. Eso, en realidad, explicaba muchas cosas. El orden era un anatema para un tejón del caos, y el semidios la había asestado con un golpe preciso, algo de lo que no se recuperaría fácilmente. La magia curativa no lo arreglaría porque estaba destinado a ser una herida, y ese era el orden apropiado de las cosas. De la misma manera, la curación mejorada de Cara no solo eliminaría los problemas persistentes. Poder de su cuerpo. Nada que un mito pudiera hacer eliminaría el poder de un semidios tan rápidamente. Pero cuando se hubiera curado, podría ir a ver a Matilda, y el dragón la ayudaría. La anciana estaba un poco ocupada en ese momento. Aunque no es una pérdida total. Ganamos. Cal la consoló. Y ahora sé a qué saben los semidioses. Cara asintió débilmente. Cal se concentró en el espacio de Cara y la envolvió en vendas, deteniendo la hemorragia sin magia, pero dejando al tejón con el aspecto de una momia. Muy bien, si los objetivos se han ido, revisemos si hay supervivientes, instruyó Carl. La garra Ain vibraba en su mente. Un rayo divino había dañado el arma viviente, devolviéndola a su espacio mental. Pero ahora que su mente estaba completa de nuevo, la garra Ain estaba renovada y lista para volver a salir. Cal pensó mucho en los lugares donde los estudiantes deberían esconderse y luego se dio cuenta de que solo la mitad de estos edificios existían cuando él fue a la escuela aquí. Los cambios del método de despertar mejorado habían traído una afluencia tan grande de estudiantes que habían necesitado aumentar masivamente el tamaño del recinto de la academia. Por suerte, Sun Sig no tuvo problemas para encontrar todas las habitaciones seguras enterradas. Alguien se había apostado cerca de la parte superior de las escaleras, y eran como un faro, marcando a los supervivientes entre los escombros. Los profesores están en el campo de pruebas. Corrieron adentro para esconderse cuando el gato los atacó. Quizás tarden un poco en salir. Rae explicó. Eso fue brillante o increíblemente afortunado. Nadie sabía realmente qué sucedería si el campo de pruebas fuera destruido por la fuerza. Podrían simplemente ser expulsados, podrían ser destruidos junto con, o incluso fue arrojado entre los planos cuando Zona Caótica implosionó y la instancia quedó inactiva. Afortunadamente, hoy no tuvieron que aprender. Si están en la prueba, no hay problema.
Primero revisa las áreas que no son habitaciones seguras para los sobrevivientes. Remy, dispersa los tótems de curación. Necesitaremos todos los que podamos conseguir. Cal retiró los escombros de la primera de las habitaciones seguras y se dio cuenta de que esas áreas anteriormente habían estado protegidas por una barrera de rango tótem, lo mejor que la nación del dragón dorado podía proporcionar. Eran bastiones de seguridad verdaderamente impresionantes para los estándares locales, pero las consecuencias de la batalla habían destrozado todas las barreras, excepto la capa final dentro de los propios búnkeres. Había sido suficiente para mantenerlos intactos, así que Carl optó por no forzar la puerta. En su lugar, simplemente golpeó la puerta al ritmo del himno nacional hasta que el guardia de adentro la abrió. La puerta se abrió y Carl se encontró frente al señor supremo Johan, un paladín del ejército de GDN al que había conocido más de una vez, pero no en la academia. Señor supremo, me alegra verte a salvo. La batalla ha terminado, pero querrás prepararte antes de ver las consecuencias. Carl lo saludó en voz baja. ¿Cuántos sobrevivieron? Respondió el paladín. Al menos algunos de los búnkeres y la torre de pruebas. Los señores supremos que estaban de guardia en el patio corrieron hacia la torre para ponerse a salvo al final. Se puso mal. Pero si tu gente está bien, pueden salir. O puedes dejarlos ahí por seguridad y simplemente abrir la puerta, para que no se asfixien con las barreras abajo, sugirió Carl. El paladín le dedicó una sonrisa sombría. Ese último golpe destruyó todos los sistemas de soporte vital. Están enterrados bajo la academia, pero es posible que la explosión hiciera estallar un transformador. Tengo experiencia en ese aspecto, así que llamaré a un reemplazo para revisar la situación. Si logramos restablecer la electricidad, estarán bien en los búnkeres durante semanas si es necesario. Cal negó con la cabeza. Sal y lo entenderás. Se pidió un reemplazo y el paladín salió del búnker para pararse sobre la pila de escombros de lo que solía ser un edificio de dormitorios. Dioses. ¿Qué pasó? Exclamó Johan mientras contemplaba la escena. Podía verlo, pero no era fácil de aceptar. Sin embargo, salvar a los estudiantes era lo primero. Ya se ocuparía del resto de los detalles después. Primero, revisaré los relés de potencia. Quizás los otros búnkeres aún tengan electricidad. Pero cuando empezó a caminar, su expresión solo se volvió más preocupada. Este cráter está sobre los túneles de acceso al generador de emergencia. No creo que hayan sobrevivido. Ojalá el generador no haya sido alcanzado. Carlos siguió entre los escombros y luego ayudó a sacar los restos de un pequeño edificio de una trampilla metálica. Dentro, la sala del generador estaba quemada y ennegrecida, pero cuando el paladín comenzó a accionar los interruptores, empezó a sonreír. La entrada de aire y el escape quedaron aplastados, por lo que el generador diésel se ahogó. Ese es el hollín que se ve dentro de la habitación. Si limpiamos los escombros, debería volver a arrancar. También parece que el ataque hizo saltar todos los interruptores, pero los he reiniciado y no saltan, así que la carga debería haberse agotado. ¿Sabes qué tipo de ataque golpeó esta zona? Preguntó Johan. Un golpe indirecto de rayo divino, similar al rayo de tribulación. El cráter de allí fue un ataque desviado, probablemente de uno de mis golems. Lo siento. La academia no fue construida para una pelea a puñetazos de rango mítico. Johan suspiró. Nada en este continente lo es. ¿Qué pasó? Un esfuerzo conjunto para evadir la defensa del planeta por parte de la Dama Suprema Matilda. Un grupo de los reinos inmortales irrumpió en varios puntos para sembrar el caos. Parece que lo hemos recuperado, pero varios lugares sufrieron graves daños. No sé cómo les va a todos. Otros mitos de las Islas Dragón acudieron a la mayoría de las batallas para cobrar recompensas por las bestias comestibles, explicó Carl. Genial. Incluso uno de estos cangrejos podría causar docenas de avances una vez refinados en pociones, se dio cuenta Johan. Ah, buen punto. Me he acostumbrado tanto a pensar en los rangos superiores que olvidé por un momento que también son medicinales, y no solo sabrosos. Bromeó Carl. El paladín rió entre dientes. Me imagino a qué sabrán las patas de cangrejo de rango mítico. Por desgracia, dudo que gane lo suficiente en toda mi vida para permitirme algo así. Carl se rió. Prepararé un poco antes de irme. Les hará maravillas a los señores supremos con sus densos nutrientes y su alto contenido energético. Pero ya he despejado las rejillas de ventilación del generador. Adelante, intenta reiniciar la energía. Johan accionó el interruptor, luego presionó el botón de arranque y nada. Arranque manual. ¿Dónde está la manivela? Ah, aquí, murmuró.
La batería de arranque había explotado cuando el sistema se sobrecargó, pero una vez que empezó a hacer girar el motor con la fuerza de un overlord, el generador cobró vida. La luz en la sala del generador todavía estaba apagada, explotada por la carga residual, pero Carl podía oír el zumbido de la maquinaria encendiéndose y la suave ráfaga de aire del otro lado del túnel de acceso mayormente bloqueado. Parece que no se derrumbó del todo. Aún hay circulación de aire y puedo oír cómo se activan los sistemas de climatización. Los búnkeres están activos de nuevo, así que no tenemos que preocuparnos demasiado por la asfixia, siempre y cuando podamos llegar a ellos. ¿Quieres que use manipulación de la tierra para limpiar el túnel, y podamos simplemente caminar hasta ellos y comprobarlo? Ofreció Carl. Si es posible, sería perfecto. De hecho, aquí hay aulas subterráneas y otras instalaciones, una academia de respaldo completa, en caso de ataque. Sin embargo, nadie esperaba que el complejo sufriera este nivel de daños. ¿Hasta dónde se extiende la destrucción sobre el suelo? Preguntó Joan. Carl le dio una suave palmadita en el hombro y el paladín suspiró. Es tan malo, ¿verdad? Carl asintió. Diría que no hay ni un solo árbol en pie en 50 kilómetros, pero puede que haya algunos con suerte. Las vías del tren están fuera de servicio, y creo recordar que el río recibió un impacto directo, así que probablemente haya un nuevo lago en la región. Realmente no querían que la academia sobreviviera. Carl negó con la cabeza. Ni siquiera apuntaban a la academia. Eso es solo el resultado de la batalla. Ataques fallidos, habilidades desviadas y mi impacto con el suelo. Si realmente hubieran tenido como objetivo destruir la academia, no habría habido tal cosa. Sobrevivientes. Carl usó manipulación de la tierra para limpiar el túnel y reconstruir las secciones de la pared dañadas donde Oathbreaker había detonado una habilidad explosiva debajo de un cangrejo, y abrió el camino a través de los túneles. Con las luces encendidas nuevamente, fue fácil ver en qué mal estado estaba el túnel, por lo que continuó reforzando las paredes a medida que avanzaban. Estaba hecho del mismo hormigón que los búnkeres militares de la Nación del Dragón Dorado, pero eso solo lo había mantenido marginalmente intacto después de los ataques. Sin embargo, las secciones más cercanas a los búnkeres eran más profundas para que los estudiantes tuvieran un lugar donde escapar en caso de un ataque con gas, ya que las toxinas subirían o se asentarían. Los primeros búnkeres están aquí abajo. Hay un núcleo central que conduce a las aulas en niveles mucho más bajos, explicó Joan. Carl escuchó si había movimiento y asintió. No parece haber nadie en las aulas, a menos que estén insonorizadas. Oigo gente en los otros túneles. ¿Tus coches son tan buenos? Carl se rió. Puedo oír tu corazón latir. Es una bestia. El camino del amo de las bestias te fue muy bien. Pero tengo entendido que tu esposa también es una mujer poderosa, comentó Joan, deteniéndose en una de las puertas y tocando el mismo ritmo del himno nacional que Carl había usado. La puerta se abrió y un profesor desconocido asomó la cabeza. Oh, Joan, ¿eres tú? ¿Terminó el ataque? ¿O vienes a ponernos al día? ¿Acabamos de restablecer la electricidad?, preguntó. Vinimos a ver si había vuelto la electricidad a todos los búnkeres. El ataque casi ha terminado, pero la situación en la superficie no es buena. ¿En qué condiciones se encuentra el búnker? El profesor se encogió de hombros. Hay algunas grietas en el techo, pero por lo demás está sólido. Todo está funcionando de nuevo ahora que hay electricidad. Muy bien, seguiremos avanzando. Mantengan a los estudiantes a salvo y en los búnkeres para ahora. La profesora frunció el ceño. ¿Cuánto tardarán en volver a sus dormitorios? Los búnkeres están un poco abarrotados. No hay dormitorios. La superficie de la academia está completamente destruida. Fue pura suerte que el generador de emergencia sobreviviera. Nos detendremos a ver si podemos restablecer la electricidad principal, pero creo que algunas líneas eléctricas están sobre el suelo, así que probablemente no tengamos suministro eléctrico. Explicó Joan. Oh. Exactamente. Simplemente manténgalos en su lugar y encontraremos algo. Carl se dirigió a la siguiente entrada del búnker, pero esta vez se oyeron golpes desde dentro de la puerta, el himno nacional, igual que antes. Pero, solo para molestar al profesor del otro lado, respondió con una canción cualquiera. La puerta se abrió de golpe y la sargento Rita, no, ahora era la mayor Rita, y tenía rango real, salió pisando fuerte. ¿Crees que no sé quién eres? ¿Y por qué respondiste al ritmo de prueba con la vida loca? ¿Olvidaste todo lo que te enseñaron? Preguntó. Carl se encogió de hombros. Parecía que sería más divertido así.
¿Están todos bien en tu búnker? Hemos restablecido la electricidad y la ventilación, pero la academia está destruida, así que los estudiantes estarán ahí un rato. Estamos bien. Los magos apuntalaron el búnker cuando empezó a derrumbarse. Está como nuevo. Ahora dime, ¿qué hiciste para que alguien se enfadara tanto? Cal se rió. Me alegra verte también. Pero lo que hice es una larga historia, y tengo más búnkeres que revisar. Si el tuyo está bien, iré a revisar los demás primero, y luego podemos ponernos al día. Rita dejó de lado su fachada de instructora y le sonrió a Carl. Tendrás que contarme cómo te trata la vida de casada. Quiero todos los detalles. Carl le guiñó un ojo. Traeré a Dana cuando termine su pelea. Viene con la mitad del equipo, pero tuvieron que limpiar un desastre aún mayor que nosotros. Mientras Rita y Carl bromeaban, Joan avanzó por los túneles hacia los otros búnkeres. Las luces estuvieron encendidas todo el camino, así que los servicios públicos enterrados no fueron destruidos por la batalla. Todo lo que se encontraba sobre el suelo no sufrió la misma suerte, pero las ondas de choque compactaron la tierra y se dispersaron, causando daños mínimos a los cables enterrados, pero mayores a los búnkeres enterrados. Carl, te necesitamos aquí. Tenemos una puerta deformada, llamó Joan. Enseguida voy. Lo siento, Rita, es hora de que me vaya. Mantén la puerta cerrada por ahora, no queremos niños curiosos corriendo por ahí mientras no estamos seguros de si todos los atacantes se han ido, respondió Carl. ¿Estás segura? Sospecho que hay al menos una niñita por ahí, respondió Rita. Había ido a buscar a Sibyl, pero no la había encontrado. Sin embargo, había percibido el aura de Rae en la habitación de la pícara. En realidad, Sibyl no está descontrolada. La pusimos en un espacio separado, bajo la atenta protección de las matronas del orfanato Dragón Rojo, hasta que pase la crisis. Rita sonrió con suficiencia. Se lo merece. Ahora, ve a ayudar al paladín. Supongo que tienes la habilidad de abrir puertas. Cal seguía riéndose cuando llegó hasta Joan, quien lo miraba de forma extraña. Rita fue mi asesora cuando llegué a la academia hace unos años. Pero dijo que debía tener talento para abrir puertas, y me hizo reír. Carl explicado. Joan sonrió con suficiencia. Bueno, no estaba del todo equivocada. El techo se ha derrumbado lo suficiente como para que la puerta no se abra. Hay una trampilla secundaria, pero está en el techo, y hay que excavarlo para poder usarlo. Carl hizo un gesto dramático y el techo volvió a su forma original, luego las cerraduras de la puerta se soltaron y se abrió para revelar un sorprendido maestro. Eso estaba cerrado, balbuceó. Lo sé, lo desbloqueé. ¿Cómo están todos en tu búnker? ¿Están funcionando correctamente la energía y el soporte vital? Preguntó Carl. Sí, todo ha vuelto a la normalidad. ¿Eres un mago de la tierra que nos enviaron para ayudar? Preguntó el profesor. En realidad no. Tengo algunas habilidades de tipo mago de tierra, pero no soy un mago. Sin embargo, me enviaron aquí para ayudar. Ya sabes, las élites necesitan mantenerse unidas en tiempos de problema. Carl volvió a romper al profesor. Mientras Carl y Joan terminaban de limpiar los búnkeres y reparar los túneles, Dana y el dragón negro mítico terminó de limpiar las ranas del templo del dios bestia. Esa habilidad tuya, autoparry, es absolutamente brillante. El dragón negro felicitó a Dana mientras tomaba un breve descanso para tomar una bebida. Gracias. Los magos están infravalorados como combatientes cuerpo a cuerpo, pero contra estas ranas malvadas, la habilidad con la espada es fundamental. Pero el hecho de que los golems también la tengan marca la diferencia. Dana asintió. ¿Considerarías quedarte como profesor aquí? Los niños están muy entusiasmados contigo, y ese estilo de lucha les sería de gran ayuda cuando intenten imitar a los hombres bestia para mimetizarse con las otras especies. Dana se rió. Por muy divertido que suene, simplemente no sería práctico. Estar unida por almas a Carl significa que nunca hay un momento de calma en nuestras vidas, y la diferencia de poder es demasiado grande como para mostrarles la mayoría de las habilidades necesarias para mi estilo de lucha. Muchos de ellos ni siquiera pueden usarse por debajo del rango real o señor supremo. Sin embargo, he dado copias de los mejores a los dragones azules, así que si lo pides amablemente, deberían poder enviarte copias para tus estudiantes. Esa no era la mayor preocupación. Quienes las necesitaran adquirirían las habilidades ahora que estaban en manos de los dragones azules. Lo que importaba era que los niños llorarían cuando la bonita zorra, como la llamaban, se fuera. Incluso después de todos estos años, no fue más fácil escuchar a las jóvenes bestias llorar cuando un nuevo amigo se iba a cumplir una misión de trabajo.
Tian, Opal, dejen algunas ranas para los residentes del templo, ellos también tienen hambre, advirtió Dana. Tian le dirigió a Dana sus mejores ojos de cachorro, y el dragón negro mítico comenzó a reírse de ella. Él conoce el verdadero camino de las bestias. Bromeó el dragón. Eso no va a funcionar conmigo. ¿No ves esos adorables pucheros? Aunque solo les pongamos un poco de rana a las comidas habituales, hoy se esforzaron mucho para defender su hogar, replicó Dana. Tian cedió y con una pata hizo un gesto para que los demás salieran y comenzaran a recoger las últimas ranas que no habían llegado a las líneas defensivas del templo. Eso les dio a todos mucho trabajo por hacer, ya que la mayoría de los jóvenes en el templo aún no sabían cómo transformarse, por lo que tuvieron que hacer todo el arrastre en forma de bestia. En realidad, fue bastante entretenido para Tian ver a tantas bestias de su mismo tamaño trabajando juntas para arrastrar ranas 10 veces su tamaño por el suelo pisoteado para apilarlas para su procesamiento. ¿Tienes muchas ranas? Le preguntó uno de los jóvenes clérigos a Tian mientras usaba la manipulación de la tierra para ayudarlos a apilar cuerpos. Tian asintió felizmente y luego lanzó un grito. Luego se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. Este es nuestro tercer grupo de ranas. Hemos estado recolectando muchas para el restaurante. Lo intentó. No hablas mucho en voz alta, ¿verdad? No pasa nada. Sé que los zorros divinos pueden hablar cuando practican. Pero 3 invasiones de ranas son muchas. ¿Estás seguro de que la gente no se cansará de ellas? Respondió el clérigo. Tian negó con la cabeza. No, la mayoría de las veces se los vendemos a diferentes personas. El gremio tiene un estadio grande con restaurantes y puestos de vendedores. Al clérigo le tomó un momento asimilarlo. El gremio de anfitriones de la luz oscura operaba una arena de combate. Era simple. Pero servían carne de rango mítico como que... ¿un refrigerio? ¿Se expandieron al reino inmortal? Sinceramente, la mayor parte no iría a la arena, sino al mundo diminuto, para poder alimentar bien a los dragones bebés cuando empezarán a nacer. Los pequeños necesitaban mucha nutrición para crecer grandes y fuertes, y Button estaba ansiosa por ser hermana mayor. O tener subordinados con quienes jugar. Ray le había dado hoy un subordinado maravilloso, un pícaro que era increíble jugando al escondite. Pero una vez que los huevos de dragón eclosionaran, tendrían mucha más gente con la que jugar. Mientras disfrutaban de las consecuencias de sus batallas, los otros mitos que se habían reunido en Derot para el evento de recompensa del siglo estaban estresando rápidamente a Tessa hasta el punto de quiebre. Thor y los demás habían dado un paso adelante para ayudarla a lidiar con el papeleo, pero una vez que la ciudad de Derot fue despejada, los mitos dejaron de tomar la situación en serio por completo y trataron todo el asunto como una oportunidad para abastecer los congeladores de sus respectivas alianzas. Los atacantes no eran todos ranas, pero casi todos eran bestias salvajes de rango mítico, y esa había demostrado ser la oportunidad perfecta para que otros eligieran sus opciones. Entonces, no se quedaron para terminar el trabajo, sino que entraron y salieron, cambiando cuando escuchaban que había algo más que podría ser sabroso. Pero peor que eso, después de que el ataque a la Academia Divina Dorada terminó, Remy había enviado de regreso a un grupo de demonios míticos que Carl había reclutado de algún lugar, y no sabían nada sobre este mundo. Entonces querían respuestas a todo y seguían coqueteando con Thor. La única ventaja era que, si la gente no entregaba a las bestias invasoras a cambio de recompensas, la hueste de la luz oscura no tenía que pagarles. Ese era el trato. Bestias comestibles a cambio de recompensas. Habían acogido a algunos hombres bestia y demonios, esclavos que no tenían intención de acabar aquí. Con suerte, allí estaba el grupo que Remy acababa de enviar de vuelta. Vino de también, pero la mayoría de las recompensas eran por comida. Tómate un descanso y me encargaré de las recompensas por un tiempo, ofreció Thor con suavidad. Cuando notó que Tessa se estaba frustrando. No, puedo terminar las recompensas. No hemos visto ninguna actualización sobre la apertura de portales de Karan y de Matilda en 15 minutos, así que el problema debería estar casi resuelto por hoy, replicó, observando a un grupo de guerreros míticos que se emborrachaban cada vez más cada vez que volvían en busca de novedades sobre nuevas bestias para cazar. No habrá nuevas incursiones en 15 minutos. Parece que Matilda tiene todo bajo control por un momento. Todos, elijan un portal y terminen el día. Esta podría ser su última oportunidad para conseguir recompensas y botín, gritó Tessa por encima del ruido de la multitud. Eso hizo que los borrachos corrieran hacia un portal, junto con la mayoría de los otros que estaban tomando un descanso entre peleas. Por fin, un poco de paz y tranquilidad.
En todo el mundo, las consecuencias de los portales de los reinos inmortales habían dejado a las naciones en caos y a las ciudades arrasadas. Solo un portal no se había iniciado en o cerca de la capital de una nación, el ataque que tenía como objetivo la academia. Erróneamente, Oblek había pensado que la densa población de seres más poderosos había significado que era algo parecido a un palacio real, un recinto donde se reunían las élites de este mundo mortal, mientras que la capital en sí apenas se había registrado. Los humanos de rango común no tenían presencia detectable para un inmortal. Aunque había 1 millón de personas en la ciudad, para los inmortales, eso no era diferente de una colonia de hormigas, que técnicamente también eran 1 millón de vidas de rango común. El nivel de destrucción no fue tan malo en las Islas del Dragón como en otros lugares, pero habían sufrido la gran mayoría de los ataques, ya que los invasores habían buscado debilitar las defensas del planeta eliminando lo que pensaban que eran los jóvenes y prometedores reproductores, mientras que sus líderes más fuertes se ocupaban de los pocos defensores poderosos del planeta. Decir que Azov estaba de mal humor sería quedarse corto. Estaba durmiendo cuando comenzaron los ataques, y Matilda lo había despertado de la cama con una sirena de niebla, solo segundos antes de que fuera atacado por un pulpo de rango inmortal en su propia casa. Su mansión fue demolida, Shola era un desastre y, aunque había más que suficientes guerreros de rango mítico para defender la ciudad de los invasores, el ataque había estado compuesto por una forma de águilas de trueno, por lo que toda la ciudad olía a tripas de pescado en ese momento. No es que todavía estuviera allí. Kizila, la capital de Nulnalgat, también había sufrido un ataque liderado por un inmortal, y este había partido inmediatamente después de su batalla para reforzarlos. El anfitrión de Darklead había enviado equipos para ayudar, pero la mayoría de los que aparecieron estaban borrachos o tenían la intención de llenar su refrigerador, y solo dieron la más mínima consideración a no derribar la ciudad que los rodeaba mientras luchaban. Al menos aquella había sido Ranas. El señor Bomgon había sido rescatado por los enanos de Zararak, quienes sorprendentemente honraron un antiguo acuerdo con el señor no muerto cuando pidió ayuda. También habían prevalecido, pero la batalla había sido contra cucarachas, e incluso Lord Bomgon había quedado tan disgustado por las consecuencias que se había negado a utilizarlas para ampliar su ejército más de lo necesario para garantizar la seguridad de su propia capital. Las cucarachas no muertas eran una plaga que ni siquiera él quería desatar en el mundo. Los únicos que no parecían estar molestos por la invasión eran los elfos oscuros y las sacerdotisas de Stoxy, que habían sido invadidos por arañas. A nadie se le escapó la ironía de que la ciudad más grande de Nerud, hogar de 500.000 de seguidores de la diosa araña, había sido invadida por un pulpo que lideraba un ejército de arañas. Las bestias se volvieron inmediatamente contra sus antiguos amos cuando el amado de la diosa araña les suplicó que conocieran a sus verdaderos aliados. Esto dejó al inmortal invasor indefenso ante el poder de su propio ejército, impidiéndole partir gracias a uno de los pocos inmortales de las Islas Dragón. Los elfos oscuros estaban felices de ver tantas nuevas especies unirse a su ciudad, y con la ayuda de las sumas sacerdotisas, los collares de esclavos de los oficiales bestia que lideraban el asalto fueron destruidos rápidamente después de que se volvieron ineficaces usando la misma técnica que Renly. Solo que usaron un poco de talento arácnido para lograrlo. Las arañas de seda de acero de rango mítico habían tejido rápidamente tela para proteger la articulación del cuello de sus portadores, y luego las sacerdotisas desencantaron los collares. Las agujas no podían perforar la seda, y los collares se quitaban fácilmente con fuerza bruta después de que los encantamientos desaparecieron. Si bien el daño directo causado por el ataque del reino inmortal fue severo, y las ubicaciones objetivo necesitarían una reconstrucción extensa para volver a llamarse ciudades intactas, ese no fue el daño más grande ni el más duradero causado por la invasión. Cuando se abrió un portal entre dos reinos, las leyes naturales inmediatamente intentaron equilibrar los dos lados. Como agua bajo presión, el maná de alta densidad intentó abrirse paso hacia el lado de menor densidad. Un mayor maná siempre era una adición bienvenida al mundo, pero el maná del reino inmortal y el reino mortal no era mismo. Había diferencias fundamentales, más allá de la densidad. El maná de los reinos inmortales tenía un toque de divinidad, y el maná en sí era de una naturaleza completamente diferente. Mientras que el maná de los reinos mortales a menudo llevaba consigo un toque de afinidad elemental persistente de los efectos de hechizos pasados, el maná del reino inmortal llevaba consigo los efectos posteriores de las reglas fundamentales. Según Karl, el conocimiento de una regla fundamental en un grado aceptable era una condición necesaria para alcanzar la inmortalidad.
Era la diferencia entre criaturas como Oblek, que eran bestias inmortales, y las ranas, que nominalmente estaban solo un nivel por debajo de él en rango, pero mundos, separados en el poder. Había algo más, pero era algo que Caro simplemente no podía identificar. Un poder con el que era totalmente incompatible o que simplemente no podía identificar. Y eso era algo raro, dadas todas las mejoras sensoriales que había recibido a lo largo del camino. Pero el maná del reino inmortal era insidioso. No solo se disipaba en la atmósfera, sino que impregnaba todo lo que tocaba. Cal podía sentirlo en su propio cuerpo, intentando reformarlo. Podía sentirlo en las plantas, transformando su estructura de follaje común en recursos mágicos. El nivel de cambios fue pequeño, dado el limitado maná del reino inmortal disponible, pero las plantas alteradas también emitían indicios de maná del reino inmortal, cambiando permanentemente la atmósfera de la nación del dragón dorado. Al principio, Cal no se dio cuenta ni le importó. Pero después de ver a los primeros estudiantes de rango inferior salir de la torre de prueba, se dio cuenta de que esto iba a ser un asunto. Sus cuerpos no podían procesar ese maná. Era veneno para su sistema. Un veneno que los demonios y otros que él reclutó habían necesitado para tomar medicina. Adaptarse a el veneno significó que este era el momento de que Remy brillara. Había estado trabajando en analizar y recrear la poción, esperando que contuviera las respuestas para que otros avanzaran al rango mítico más rápidamente. Sin comprender una regla fundamental, y una gran dosis de reino inmortal o energía divina, ahí es donde permanecerían, pero en este mundo mortal, nadie podía quejarse de tener rango mítico y estar cerca de la cima. Tengo suficiente para preparar un antídoto contra el envenenamiento de maná. Los impulsará lentamente hacia arriba, así que avisen a los profesores que los estudiantes de rango real serán habituales ahora. Pero también podría hacer que algunos de los señores supremos avancen. Los señores supremos se las arreglaban bien para gestionar el cambio por sí solos. Cal no percibió ningún envenenamiento. Pero los efectos en los estudiantes de rango despertado que habían estado en la torre de pruebas fueron inmediatos, y los niños estaban demasiado traumatizados por la destrucción de la academia como para hacer algo al respecto por sí solos. La mitad de ellos todavía pensaban que estaban en el juicio porque habían salido y todo lo que esperaban ver había desaparecido. Tengo un antídoto para el envenenamiento por maná. Alguien tendrá que darle la receta a todos los demás objetivos de este continente que fueron atacados, pero debería evitar bajas secundarias. Técnicamente, es poco probable que el envenenamiento por maná los mate, pero no será agradable. Sobre todo para los humanos. La mayoría de las especies pueden adaptarse con facilidad y ascender de rango, pero los humanos no pueden hacerlo sin ayuda, le explicó Carla Joan. Remy terminó rápidamente un lote entero de la poción de adaptación de maná y luego envió una nota a sus acólitos para que hicieran mucha más. Los ingredientes abundaban en el mundo diminuto y en su propio espacio, así que los tenían a mano. Pero la poción parecería más bien una estafa para la gran mayoría de los usuarios. No era un avance inmediato, solo un aumento en la capacidad de adaptarse a niveles de maná más altos. Entonces, curaría la enfermedad de maná de los estudiantes de rango común y despertado, mientras que tendría solo un efecto lento pero acumulativo en todos los demás. Cal le entregó la poción a Joan e hizo un gesto a los estudiantes. Denles a cada uno una cucharada de la poción y deberían empezar a adaptarse al maná de la zona. Se desvanecerá con el tiempo, creo, pero por ahora, necesitarán tratamiento, ya que las plantas están inundadas con maná del reino inmortal. El paladín asintió. Entonces es similar al envenenamiento por radiación. Permanece en las plantas y la tierra, y quienes no la soportan enferman, mientras que quienes tienen una regeneración más fuerte no sufren daño. Cal asintió. Exactamente, pero no entiendo bien cómo se te ocurrió pensar eso. Joan rió entre dientes. Nos topamos con una zona altamente radiactiva habitada por trolls. Todo lo que se acercaba empezó a ampollarse por la radiación, pero los trolls estaban bien. Simplemente sanaron como humanos. Era su espacio seguro perfecto, pero el problema era que todavía eran radiactivos cuando salían a buscar comida. Cal asintió. Y un troll radiactivo en un suministro de agua es una mala noticia. Joan hizo una pausa por un momento mientras decidía la mejor manera de resolver este problema, luego sacó un pequeño vaso de precipitados de química de su inventario. Estudiantes, por favor, formen fila. Tenemos medicamentos para tratar las secuelas del ataque. Los invasores dejaron una toxina leve en la zona y estamos trabajando para vacunarlos. Es un trabajo un poco apresurado, pero los atenderé a todos lo más rápido que pueda, explicó.
Los estudiantes se rieron mientras sumergía el vaso en el caldero y lo usaba como un vaso de chupito para los estudiantes, pero nadie le dijo nada al paladín, ya estaban empezando a sentir los efectos del maná, mareándolos y nauseabundo. Carl no sabía si eso pasaría a medida que se adaptaran, pero asumió que así sería, dado lo bajos que eran los niveles de maná del reino inmortal. Maestros, no deberían tener problemas sin él, pero les daré una dosis de todos modos. Una vez que la tengan, por favor, traigan las porciones separadas y un vaso de chupito a cada búnker. Los estudiantes de allí se verán afectados, aunque no tan rápido como los de la superficie, instruyó Carl, mientras hacía una colección de calderos de piedra y vasos de chupito. Podría haber hecho cubos, pero era una poción de alquimia, simplemente no sería correcto envasarla como sopa sobrante, y las botellas de pociones normales eran de un tamaño terrible para ese propósito. Ni siquiera una tapa, se quejó uno de los profesores mientras Carl llenaba los calderos. Simplemente ponlo en tu inventario. Así no hay riesgo de derrames. Pero supongo que podría hacer una tapa para los calderos. El maestro hizo un gesto de desdén con la mano y guardó el caldero. No te preocupes, lo que sobre lo traeré. ¿Debería dárselo a alguien? ¿Filas? Carl negó con la cabeza. Dáselo a todos. Aunque no sirva de mucho, no hará daño. El profesor se rió. Carl tenía razón. La medicina preventiva era una teoría muy válida, y si esta no era difícil de desarrollar, simplemente podían dársela. Todos. Lo que no podía saber era que en realidad estaba destinado a ayudar a su tasa de crecimiento cuando estuvieran expuestos a maná de mayor calidad, y que Remy tenía la intención de dárselo a todo tipo de personas, solo para ver qué sucedía. Los alquimistas de la casa del gremio ya lo estaban mezclando en bebidas incluidas con los suministros de socorro, para que los residentes de Drog que vivían fuera de los muros, aquellos en los puestos más bajos de las tablas de poder, recibieran tratamiento sin hacer una escena. El jugo medicinal iba a llegar a todos en la ciudad, pero hicimos esfuerzos especiales para asegurarnos de que llegara fuera de los muros, ya que esas personas no podían venir fácilmente a la casa del gremio. El muro fue dañado y las puertas bloqueadas. Carl observó las ruinas de la academia mientras los profesores se apresuraban a llevar medicinas a los búnkeres. Bueno, supongo que debería ponerme a trabajar. Una buena parte de esto se puede reconstruir, pero necesitaremos que algunos de los otros élites regresen y añadan hechizos para que vuelva a ser como antes, decidió. Haz un curso de castigo para magos de agua. Sugirió Auk. No se preocupen, tendremos cursos de entrenamiento para todos. A los nuevos magos les convendrá aprender a sortear sus defensas. Carl rió. Pero los cursos de formación eran solo una pequeña parte de toda la academia. Las aulas iban a ser fáciles, ya que, para empezar, eran en gran parte no mágicas. Incluso con solo un gesto y reconstruyendo un edificio, estaría a medio camino de ser funcional. Una vez que alguien llegara y pusiera el resto de los pequeños detalles, como las luces y el mobiliario, estaría listo y funcionando. Sin embargo, no haría falta mucho para que la academia fuera mejor que nunca, incluso si Opal estuviera con Dana, ayudando con la defensa del templo del dios bestia. Tienes una expresión que indica que planeas hacer algo que podría ser un crimen de guerra o una broma pesada, declaró la voz de Rita detrás de Carl mientras este planeaba mentalmente el nuevo diseño de la academia. Un poco de la columna A, un poco de la columna B, asintió Carl. ¿En qué estás pensando? Preguntó con curiosidad. Tengo la magia para reconstruir la academia, al menos a un nivel aceptable. Como hice con la torre de prueba, pero para toda la academia. Podría llevar algún tiempo, pero debería poder reconstruir la academia a un nivel suficiente para formar estudiantes. Con los profesores que tenemos aquí, también debería poder trabajar en los hechizos esenciales para que sea autosuficiente. En general, es solo la parte nutricional con la que no tengo ninguna compatibilidad, explicó Carl. ¿Comida? Puedo preparar comida. Las algas están deliciosas. Leo anunció con su voz lenta y pausada. Así era, él era gravedad y elemento naturaleza. Pero cuando Carl se centró en las habilidades de la tortuga, no había nada como crecimiento de plantas o festín del océano. Era solo un simple hechizo crear algas, que podía crear una docena de variedades diferentes. La tortuga agitó una aleta. Está bien. Solo pídele especias a uno de los clérigos, y seguro que a los humanos también les gustarán. Thor pensó que la tortuga tenía razón. Las algas se veían muy bien. Pero quizás si las envolvieras con arroz y frijoles, como esos pasteles que les daban a los caballos en el templo. Podría ser aún mejor. Seco, para que quede crujiente.
Leo estuvo de acuerdo. Ahora bien, realmente sonaba como algo que los humanos comerían. ¿De verdad crees que puedes reconstruir la academia por completo? Confirmó Rita. Por supuesto. No se llega al rango mítico sin tener algunos ases bajo la manga, pero también tengo una habilidad relacionada con la artesanía. Fabricar cosas es mi especialidad. Además, puedo llamar a Tian y Opal aquí para que me ayuden con sus habilidades de manipulación de la tierra y dominio ilusorio. Cuando construyes esos hechizos en un edificio, puedes hacer cosas maravillosas, asintió Carl. Como el trastero junto a tu antigua habitación. Es un dominio ilusorio, con casi un acre completo de espacio en su interior. Aunque ese fue diseñado como un campo grande, así que no era para cualquiera. Este año, por falta de espacio, sí que había alguien dentro. Una druida acabó con él porque se paró a jugar con los ratones de tierra, así que fue la última en llegar. Respondió Rita, intentando no reírse. Esa chica habría sido una buena clériga de la naturaleza. Ojalá no estuviera en su habitación ignorando la alarma y faltando a clase durante el ataque. Está bien, revisaré a los demás y luego podemos diseñar una nueva academia. Quizás algo genial, sugirió Carl. Rae apareció junto a ellos, cargando a Sibyl en la cadera como si fuera una niña pequeña. La pequeña pícara nunca había crecido mucho, y aún medía menos de 150 centímetros. Así que, comparada con la figura alta y desgarbada de Rae, realmente parecía la niña que era. Oí que estamos haciendo algo genial. Me encanta. Déjame diseñar algunas habitaciones, insistió. Sibyl asintió con alegría. Los verdaderos pícaros necesitan mejores cursos de entrenamiento. Paso todo el tiempo posible en la torre de pruebas, pero no es un área de entrenamiento especializada solo para mi clase. Rita la miró con recelo. ¿Por qué parece que sí encontraste un curso de formación especializado? ¿Y por qué saliste de los búnkeres? Sibyl se encogió de hombros. Rae tiene uno en el mini mundo de Carl. Pero me trasladaron allí por seguridad cuando empezó la pelea, así que no hubo necesidad de ir al búnker. Rita pidió una explicación y Carl le abrió el mundo, indicando que el destino sería la cima de la plataforma de la siesta en las montañas. Actualmente estaba ocupado por un dragón azul soñoliento, que les sonrió. Cuando Carl guió al ex instructor de instrucción. Buenos días. Esta amable señorita fue mi primera tutora después de acceder al sistema, explicó. El dragón se transformó en un joven con ojos sorprendentemente azules. Puedes, llámame bibliotecario y qué. Estoy aquí para enseñar a los dragoncitos que están a punto de nacer y para grabar todo lo que sucede durante su años de infancia. Rita asintió cortésmente y estrechó la mano del dragón. Mayor Rita, de la Nación del Dragón Dorado. Diría que de la Academia Divina Dorada, pero actualmente está en restos. El dragón asintió. Eso he oído. Aunque Carl servirá bastante bien como reparador. Él hizo todo esto, todo el mundo diminuto es obra suya. Excepto los vivos, cosas, claro está. Rita se paró cerca del borde del acantilado y miró con asombro la escena que se desarrollaba debajo. Si Carl podía hacer todo esto, ¿qué era una academia miserable? Aunque no supiera cómo fabricar su equipo de entrenamiento, lo que sí sabía fabricar probablemente lo haría mejor. ¿Pero por qué había tanta gente desnuda? La maestra miró fijamente a Carl, quien dirigió su atención hacia donde ella estaba observando. Oh, esas damas no están de servicio hoy. La playa es el punto de encuentro habitual de los druidas y clérigos de la naturaleza residentes. Si alguna vez has intentado que un clérigo de la naturaleza se vista, sabrás que es una causa perdida, así que no lo intento. Los únicos que lo intentan son los dragones machos, explicó. Y que se rió y asintió. Las damas son increíblemente honestas, pero aquí nos superan en número. Nunca terminaría todo mi trabajo si les diera el gusto a todos sus caprichos. Ya hemos perdido Oban. Carl rió entre dientes ante la descripción de la situación del dragón azul. Hablando de deberes, ¿me podrías dar un hechizo para crear comida? Hace poco me vinculé con una tortuga voladora de la isla falsa, y es compatible con el elemento naturaleza. El dragón azul asintió y le entregó a Carl un libro delgado. Crear comida era el tipo más común de hechizo de creación de comida, y solo producía arroz con frijoles o avena. Distaba mucho de ser perfecto, pero como libro de habilidades solo tenía 3 páginas, así que cada dragón azul llevaba consigo un montón. Por si acaso encontraban posibles reclutas para clérigos. Carl aprendió la habilidad, y Leo lo aplaudió desde su espacio. Ahora podía preparar guarniciones para acompañar sus algas. Gracias. Lo agradece mucho.
También me ayudará en mi reconstrucción. La Academia Divina Dorada necesita algunas renovaciones cuando Opal y Tian regresen, así que planeé incorporar algunos hechizos de creación de alimentos directamente en la nueva cocina, explicó. Oh, es una gran idea. Deberías preguntarles a los druidas de la casa del gremio Drop. Tienen versiones mejores, ya talladas en piedras naturales. Es curioso. No se ven muchos druidas orcos, sugirió Ike. Bueno, olvidé que podían hacer eso. El dragón soltó una carcajada. Los venden en la tienda del gremio. Unas docenas a la semana. Cal se encogió de hombros. Apenas prestaba atención al inventario de la tienda últimamente. Había tantas cosas más que hacer que la tienda les importaba más a los residentes de Drop que a él. Especialmente hoy, después de los atentados. Cal revisó mentalmente la tienda del gremio, tomó 2 piedras de creación de alimentos avanzados de rango real y luego se registró en el gremio. ¿Cómo van las cosas en Drop? Ya casi terminamos con los ataques, y ahora solo quedan las consecuencias. Cal le preguntó a Mick, ya que el vampiro era el que menos trabajo tenía en ese momento. Vamos bien. Casi todos los artesanos están fuera ahora mismo. La mayoría pertenecen a clases con habilidades de sanación, así que están en equipos de rescate. Los enanos de Vara han venido a ayudarnos a reconstruir la ciudad, y los tenemos alojados en la caverna de artesanía, cerca de las forjas, donde están a gusto. Aparte de eso, nos faltan pociones, pero los alquimistas están ocupados con la poción de envenenamiento de maná. Preparar 100.000 dosis es mucho. Hemos agotado todo lo que había en los estantes y tenemos una lista enorme de pedidos de artículos necesarios cuando podamos fabricarlos. Eso alegrará a los artesanos, solo que todos los mitos se dieron cuenta de que el anfitrión de la luz oscura tiene una tienda aquí, así que han estado molestando a Zafiro por las cosas buenas. Creo que la anciana se va a comer a alguien pronto. Ya sabes cómo es cuando los mitos de repente se hacen ricos. Enseguida compran un juguete nuevo y reluciente. Ella explicó. Sí, eso sonaba exactamente como lo harían, sobre todo porque habían estado bebiendo todo el día mientras peleaban. Las compras impulsivas en estado de ebriedad, con los bolsillos llenos de dinero en una ciudad más económica, eran casi irresistibles. ¿Cómo le va al gremio económicamente? Preguntó Carl. Estamos bien. Las bestias míticas no tenían atributos especiales, así que no eran caras individualmente. Con lo que gastamos en la carne, perdimos más de un mes de ingresos, pero aún así nos va bien. Mig respondió alegremente. Los visitantes de rango mítico ya habían comenzado a asar las ranas frente a la casa del gremio, las que no habían vendido al anfitrión de la luz oscura, y ella había logrado colarse antes para preparar un sándwich de barbacoa con rana desmenuzada. Los niveles de energía en la comida eran una locura, y podía sentir que el nivel de poder innato de su cuerpo mejoraba, incluso después de haber tomado la poción para evitar el mará. Envenenamiento. No era de conocimiento común que la poción en realidad aumentaba su afinidad por el nuevo maná, en lugar de bloquearlo para evitar el envenenamiento, por lo que la situación fue completamente inesperada para Mick y muchos otros. ¿Pasó algo más importante? Preguntó Carl. Aprendieron sobre la cueva de artesanía. Hay bastante movimiento ahora, pero lo tenemos bajo control. Los líderes de la alianza gremial se reunirán en la taberna de la caverna, y creo que pasarán la noche allí, pero el resto entró principalmente para hacer pedidos personalizados con uno de los maestros artesanos. El mercado también está bastante vacío. Incluso las especias se agotaron. Thor envió algunas especias y vegetales nuevos desde su espacio o desde el pequeño mundo, pero el stock se está agotando tan rápido como pueden prepararlo. Tenía sentido. ¿Quién sabía qué sabores de Mythic Frog serían los mejores? Parece que lo tienes bajo control. Puedes abrir la buena cerveza enana para los visitantes más importantes del día. La que la posada suele tener en la entrada es buena, pero no tan buena como la del líder del gremio, ¿sabes a qué me refiero? Significar. No estoy seguro de si los constructos lo harán por sí solos. Añadió Carl. Oh, no hay problema. Escuchan a Nachtia, y ella ha mantenido el orden aquí desde que terminó la lucha. La energía de la muerte la mareó, así que no pudo hacer mucho más que gritarle a la gente y absorberla. Por lo que parecía, pronto iban a tener un montón de miembros con rango tótem. Entonces, Cal atacó a otros con su mensaje del gremio. Debe, Rang, Hugo, necesitamos señores supremos en Ciudad Drop. Díganles que se administren la poción de envenenamiento de maná y luego ayudar con la limpieza. El maná persistente del reino inmortal los ayudará a alcanzar el rango tótem.
Los mitos no lo notarán mucho, pero si tenemos señores supremos cerca del cuello de botella, podrían avanzar con solo unos días de trabajo de recuperación en la ciudad. Le pediré a la hueste de la luz oscura que los instale durante la noche, para que no tengan que tomar el portal de inicio. Luego, le transmitió la información a Mick, Tessa y Nachtia, quienes deberían estar en la casa del gremio. Entendido. Tenemos espacio para ellos en la caverna de artesanía. La mayoría de los demás se alojan con lugareños en el distrito de la Capilla de Piedra, así que no hay demasiada gente. Parece que nadie tiene prisa por volver a Zilaz hoy. Respondió Tessa. Si Carl acertó, Opelia y Lotus deberían estar en la extensión de Secoyas. Ahora mismo, haciendo la rutina del árbol de curación y preparando la cena para los indigentes. Esa era su respuesta habitual ante desastres, y la expansión sería intensa con el maná del reino inmortal. No fue ninguna pérdida para ellos permanecer al otro lado de la ciudad. Una vez que terminó de hablar con el gremio, Carl guardó en el bolsillo las 2 piedras que había recuperado y luego se concentró en Rita, que sostenía un mapa del gremio. La academia frente a él. No vas a obligar a todos los estudiantes a aprender nuevas rutas para llegar a clase, ¿verdad? Preguntó. 100%, sí lo es, respondió Rae antes de que Carl pudiera hablar. No le gustaba el diseño actual. Parecía que alguien estaba borracho de café al tejer su telaraña. Definitivamente necesitaba una solución. Rita suspiró. ¿Por qué pensé que podrías facilitar las cosas y reconstruir la vieja academia tal como estaba? Rae le dio una palmadita en la cabeza con la mano libre. No pasa nada, todos cometemos errores. ¿Vas a menospreciar a mi estudiante? No. Rae estaba usando el truco de Carl para transferir maná para inundar a Sigil con maná mejorado del reino inmortal, tratando de obligarla a avanzar nuevamente antes de que tuviera que irse. Técnicamente, la pícara debería poder graduarse, pero había ingresado a la academia antes de tiempo y, sinceramente, aún era demasiado joven para ser enviada sola al mundo. Era poderosa y una asesina increíblemente hábil, pero la Inquisición la había marcado para ser reclutada cuando fuera un poco más adulta. Reconocieron su habilidad, pero los ancianos de la iglesia decidieron que sería explotador reclutar a una niña tan joven. Incluso si Carl y Dana solo hubieran sido 2 años mayores cuando dejaron la academia. Rae culpó al tamaño de Sybil. Nadie la tomaba en serio cuando era tan pequeña. Era una ventaja en las misiones de infiltración, pero cuando intentaba convencer a otros para que la enviaran a esas misiones, solo era un obstáculo. Sin embargo, Rae tenía un plan para eso. Trabajaría con Sybil en la regeneración y el camuflaje para poder interpretar con mayor facilidad los papeles de la huérfana abandonada, la estudiante nerviosa y la sirvienta en prácticas sin rumbo. Excelentes maneras de mimetizarse con su entorno en misiones urbanas para la Inquisición. Y para cuando Sybil se diera cuenta de que había dejado de envejecer, su papel ya estaría definido. El único otro que tenían que potencialmente podría hacer una infiltración sigilosa de esa manera era, no importa. Ni Kara ni Tian serían buenos infiltrándose. Kara acabaría robando a todos solo para ver qué tenían, y Tian era demasiado adorable para pasar desapercibido. Rae metió la mano en su espacio y trazó un mapa, con todo un complejo de campus construido alrededor de una estructura central. Originalmente, fue diseñado para estar alrededor de un templo de la diosa araña, pero ponerlo alrededor de la torre de prueba en el mismo patrón de telaraña funcionaría igual de bien. La diosa aprobó la torre. Este es mi plan para la nueva academia. Verás, hay campos de entrenamiento al aire libre, áreas de entrenamiento bajo techo, aulas y dormitorios. Incluso dejé lugares específicos para torturar a los magos de agua y desarmar vehículos blindados, anunció Rae con orgullo. ¿Por qué esas 2 cosas en particular? Suspiró Rita. Son nuestros métodos de entrenamiento favoritos. Rita asintió lentamente. Tendremos que presentarle esto al director y a los demás antes de empezar. Ellos tendrán la última palabra sobre si se aprueba o no el diseño. Rae le dedicó una sonrisa pícara. Oh. Podría simplemente dejar que Carl empiece a construirlo y luego pedir perdón. Una persona sabia me dijo que es más fácil obtener perdón que permiso. Rita fulminó con la mirada a Carl, quien se encogió de hombros. Probablemente no sea culpa mía. Su expresión no cambió, pero Carl no podía culparla. Decirle que no se molestó en esperar disculpas y que simplemente dejó que alguien más se encargara de las consecuencias una vez que terminara con lo que tenía que hacer probablemente no le ayudaría. Rita sacó su teléfono, luego frunció el ceño cuando se dio cuenta de que estaba completamente muerto. El de los ataques del rayo divino.
El generador también necesitaba ser reiniciado, le informó Joan mientras se acercaba con un caldero vacío. Maldita sea. Bien, tengo que ir a buscar al director. Carl tiene planes para reconstruir la academia con un nuevo diseño, y no voy a dejar que mi nombre aparezca en ese papeleo. Insistió. Te ayudaré a encontrarlo. Rae y Carl rieron mientras los dos élites se marchaban, huyendo de cualquier responsabilidad. Pero se habían ido tan rápido que ni siquiera esperaron a que él dijera que podía ver al director junto a la torre. Entonces, cuando Carl simplemente abrió un portal y pasó a través de él con Rae, los dos élites llegaron y descubrieron que Carl ya estaba con el director. Maldita sea. ¿Cómo llegaste aquí? Preguntó Rita. Portal. Pero yo también puedo correr más rápido que tú. Deberías haber ido a buscarlo a algún lugar donde no estuviera. El director negó con la cabeza, consternado. Si así tratas a tus amigos, no querría ser tu enemigo. Ahora bien, ¿qué era lo que todos necesitaban decirme? Tenemos planes para rehacer la academia de forma más organizada. Solo necesitamos su aprobación y podré empezar con la reconstrucción. Carl sugerido. Déjame ver los planos. Si te parece bien, no me opongo a que rediseñes la distribución de la academia. La torre de pruebas es una maravilla, y los estudiantes sin duda apreciarán más tu estilo especial en su vida académica. Rae le sonrió a Sybil. ¿Oyes eso? Nos va a dejar añadir todas las cosas buenas al nuevo diseño de la academia. Oh, esto será muy divertido. Tengo grandes planes para el campo de entrenamiento de los Rogue. Iba a pasárselo en grande diseñando nuevos programas de entrenamiento. Que los renegados pudieran sobrevivir a las pruebas de Rae sin un mecanismo de seguridad ni hechizos de curación era un asunto completamente distinto. Carl le entregó el diseño de Rae al director, quien los miró y luego inmediatamente dirigió su atención a Rae. Sabes que esta es la nación del dragón dorado, no la de la diosa araña, ¿verdad? Preguntó. Rae asintió. No hay problema. Tus dioses dragón y mi diosa araña se llevan de maravilla. Estoy segura de que no les importará que la telaraña sea más eficiente que tus grupos de edificios colocados al azar. Vinieron más administradores y comenzaron a hacer copias del diseño de Rae, mientras agregaban marcas y anotaciones. Originalmente, Rae había decidido que iría donde solo mentalmente. No había notas en el plano. Pero ahora, había marcas para cada aula, qué dormitorio albergaba a qué estudiantes, y páginas de notas al margen sobre lo que el personal de la academia quería que se añadiera a las distintas instalaciones. Definitivamente tampoco era una lista corta. En parte, querían mantener intactos los diferentes tipos de dormitorios, junto con sus ventajas y desventajas únicas, para que los estudiantes pudieran elegir y aprender el valor del compromiso. Algunos inconvenientes solo eran un problema importante si los vecinos eran molestos, como las paredes que transmitían el sonido del entrenamiento. Pero otros eran una molestia constante, que podía mitigarse con un cambio de comportamiento. Para la academia, ambos tipos eran una prueba de fortaleza mental y carácter, una medida de que también los aprendices de élite podían manejar el estrés y superar la adversidad. De manera similar, las recompensas eran una prueba de discreción. Uno en el que Carl había fracasado brillantemente. Todos los detalles supuestamente ocultos de la habitación se revelaron rápidamente, no solo a su tutor, sino también a Dana, quien pasaba más noches en su habitación que en la suya. Sybil al menos intentó mantener las cortinas cerradas y fingir que el jardín exterior no existía cuando los profesores entraron a hablar con ella. Pero Sybil tampoco tenía un amigo equivalente a Dana, del que todos los profesores sospechaban que en realidad era un amigo con beneficios. Carl no tenía idea de que su reputación era tan malsana en la academia, o que era considerado una leyenda viviente entre los chicos de la generación actual. El que había sido el más rápido en avanzar al rango de comandante, quien se había graduado temprano para trabajar en los proyectos más clasificados antes de salvar a la nación de manera pública. Y quien lo había hecho todo con la belleza del campus a su lado. Era tan absolutamente injusto que la nueva generación de élites en formación solo pudiera soñar con ser como él. La cantidad de pequeños cambios que los profesores hacían seguía aumentando hasta que finalmente Rae decidió que ya era suficiente. Estaban perdiendo el hilo de su visión, queriendo trasladar edificios a lugares inadecuados, y era hora de poner fin a sus tonterías. Está bien, ya veo qué quieres de los edificios. Haremos que todo funcione. No te preocupes demasiado, aunque parezca que no encajará donde lo puse, encajará. Insistió. Todos se volvieron hacia Carl en busca de una explicación, ya que estaba claro que Rae no estaba dispuesta a dar una.
Podemos usar dominio ilusorio y distorsión de la realidad para crear áreas de estudio ampliadas y modificar la geometría de las habitaciones. Es un poco difícil de describir hasta que lo veas en acción, pero te aseguro que Rae tiene razón. Este diseño se adaptará a tus necesidades. Ofreció. Eso no fue del todo convincente, pero él era el que tenía todo el poder, así que si iba a reconstruirles una academia para reemplazar la que perdieron, entonces se callarían y lo aceptarían. Si no fuera suficiente, más adelante ampliarían el diseño inicial. Esa parte probablemente era inevitable. La población de la Nación del Dragón Dorado estaba creciendo, y un número cada vez mayor de estudiantes llegaba a la academia cada año. Por lo tanto, a menos que construyeran una segunda instalación, eventualmente necesitarían una escuela con una capacidad aún mayor. Deberíamos construir muchos dormitorios adicionales. Un paquete enorme es más resistente que dos pequeños, sugirió Thor. O, un condominio de gran altura, como los que teníamos en la capital. Remy estuvo de acuerdo. ¿Como cocos en una palmera? Preguntó Leo, desconociendo el concepto. No, hay gente en todos los niveles superiores, no solo en la cima. Eso podría ser divertido. Como apilar piedras muy altas. Rae modificó rápidamente algunas cosas de su plan y asintió. Podemos hacerlo funcionar con hasta 10 pisos de dormitorios. O podemos hacer más y usar ilusiones para los niveles, para que el exterior solo parezca 10. Las bestias hicieron los cálculos mentales y luego se dieron cuenta de que todos los edificios existentes allí tenían 4 pisos o menos. Bueno, ya lo habían sido antes de que Carl los aplastara. Pero eso significaba que subir a 10 pisos ya duplicaría la capacidad, incluso sin añadir ningún nuevo edificio de dormitorios. Pero el plan de Rae también tenía muchos más edificios que el diseño anterior, y estaban diseñados de manera mucho más eficiente, con pasarelas conectadas para completar el patrón de telaraña. Esto sería mucho más eficiente, pero también era una medida de seguridad, ya que podían bloquear las pasarelas con dominio ilusorio y hacer que los intrusos se abrieran paso a través de escenarios cada vez más creativos para moverse entre ellos. Edificios. Iba a ser muy divertido. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Rita, ignorando la inquietante sensación que le invadió al ver a Rae planeando en silencio su siguiente movimiento. Lo primero es limpiar, y luego supongo que podremos salir de la torre. Rae, ¿todas las entradas de los búnkeres dan a algún edificio? Carl respondió. Rae negó con la cabeza. No, algunos están en lugares ridículos. Pero una vez que limpiemos, podemos arreglarlos. Que los búnkeres no estén directamente debajo de los edificios facilitará que algunos vuelvan a salir si tienen otra oportunidad. Incidente. Rita asintió. Con tantos búnkeres enterrados bajo escombros hoy, habría sido mejor que algunos no estuvieran directamente debajo de los edificios, y las salidas fueran más accesibles desde un espacio abierto. Área. La única razón por la que había sido tan fácil encontrarlos a todos era porque Carl podrían reparar los túneles después de que se restableciera el suministro eléctrico. Pero no era prudente contar con que eso fuera cierto la segunda vez. El director sonrió mientras observaba cómo las expresiones de Rita cambiaban de preocupación a tristeza. Al horror y, finalmente, a la aceptación. Está bien, confiaremos en Leire y Rae para diseñar un diseño seguro y eficiente. El plan de diseño de Rae era que los edificios comenzaran siendo un poco más bajos, con las aulas formando el primer anillo alrededor de la torre, ya que los terrenos más cercanos a ella ya eran áreas de entrenamiento al aire libre. No había ninguna razón para cambiar lo que estaba funcionando, y tener los edificios más bajos en el medio le permitió crear la impresión visual de que la torre era un objeto atrapado en la red, que la aplastaba. Su primera decisión fue el color de los nuevos edificios. Los antiguos eran aburridos, construidos principalmente de ladrillo. Ese diseño no combinaba con nada y realmente no funcionaba con el estilo que buscaba. Lo suficientemente poderoso para proteger a las crías era lo que Rae quería que la academia transmitiera. Hacer todo con ladrillos fáciles de escalar y destruir no fue exactamente una declaración de poder. Pero lo oscuro y melancólico no encajaba bien en las llanuras abiertas donde se encontraba la academia. Sería mejor optar por algo más natural. Los árboles podrían resultar demasiado hippies. Pero tenía que haber un equilibrio entre ser un sacerdote de la naturaleza y una diosa araña. Entonces tuvo una idea brillante. Podrían optar por un estilo completamente moderno. La aguja central era una enorme aguja de piedra blanca, y la idea de construir una academia entera con una piedra tan brillante le daba asco a Rae. Sin embargo, podría hacerla toda de cristal, y eso sería genial.
No todo el cristal era realmente práctico. Pero las ventanas reflectantes de los grandes edificios de la capital eran reflectantes. Así que podía usarlas para las partes brillantes. Y luego la arenisca local color canela para el resto. Haz que la academia se integre con el entorno, como las piedras de las tierras baldías. O un hormiguero gigante. Aún es lo suficientemente bueno para una colmena de humanos. Cal intentó no reír mientras Rae ajustaba rápidamente lo que pensaba que deberían parecer los edificios, y luego lo hizo de nuevo, cuando se dio cuenta de que no se podía tener piedra arenisca y paredes con ventanas espejadas. Podría tener niveles inferiores de arenisca, con torres de vidrio espejado en los edificios que deberían ser más altos. Y pasarelas redondeadas, que parecían hechas de redes de cincha. Hazlos abiertos, pero protegidos de la lluvia y el frío con una barrera. Sugirió Auk. Entonces, no sentirían que estaban atrapados adentro, incluso si estuvieran fuera de la lluvia. Cal empezaba a temer la pesadilla de física imposible en la que se convertiría el diseño de Rae. Por suerte, Remy llevaba libros de arquitectura. Estos servirían de base para los edificios, y luego la magia haría posible el resto de los planes de Rae. Trabajando con comunicaciones mentales, todo el plan se completó en 5 minutos y Carl apenas había comenzado a limpiar el nivel del suelo. Los profesores ya estaban revisando las ruinas de los edificios, separando los suministros y materiales sobrevivientes de los escombros, mientras los dragones azules clasificaban frenéticamente las ruinas de la biblioteca, recuperando pergaminos y libros. No estarían listos para empezar a trabajar tan pronto como Carl había esperado inicialmente. En primer lugar, estaban todos los artículos personales en los dormitorios que debían ser recolectados, pero todo el equipo de la academia que aún era rescatable estaba entre los escombros. Probablemente deberíamos sacar a todos de los búnkeres para que puedan intentar recuperar lo que queda de sus pertenencias, sugirió Carl. El director meneó la cabeza. No, eso solo causará más caos. Tomen el equipo que no podamos reemplazar, y la academia emitirá créditos de la tienda por el resto. Si fuera valioso, estaría en su inventario. Nadie deja objetos de valor sueltos en sus habitaciones. Cal negó con la cabeza. Me refería a cosas más sentimentales. El tipo de cosas que estarían colgadas en las paredes o expuestas en su escritorio. Pero puedo revisarlas mientras trabajamos y luego guardar todo lo que sobrevivió en objetos perdidos para que lo busquen más tarde. Cal aladeó un poco la cabeza. Puedo hacerlo. Solo dame unas horas más y podré volver a moverme. ¿Es esa la cicatrización de la herida? Preguntó Carl suavemente. No realmente. Pero está vendado y cosido, así que me estoy recuperando lentamente. Diría que pasarán 1 o 2 meses antes de que sane por completo, a menos que la hermana mayor, Matilda, me ayuda. Ella está un poco ocupada en este momento. El pulpo loco tenía amigos molestos porque se lo comió. Al parecer, era la mascota rebelde de alguien, y no les hace gracia que destrozara la mitad de su reserva natural y se matara. ¿Algo tenía un pulpo de rango supremo como mascota? No, era mejor no detenerse en esa parte de la conversación. Bien, podemos esperar a que tus heridas sanen antes de que salgas y te unas al equipo. ¿Quién quiere ir a recoger? Recoge todo lo que parezca valioso mientras revisamos los escombros. Ah, lo haré. Ya casi terminamos de limpiar. Solo necesitamos salvar a la maga Dana de los acólitos del Templo de las Bestias. Es muy popular. Tian sugerido. ¿Ya terminó toda la lucha? Sí. Y limpiamos, y cocinamos una barbacoa, y ahora estamos celebrando el avance de algunos de los pequeños. Tian estuvo de acuerdo. Y por eso Dana no puede escapar, ¿no? Está cubierta de cachorros y crías. Tian se rió. Tiene una serpiente bebé en el pelo y no tiene intención de irse. Sugeriría desactivar el encanto zorrífero, pero no creo que sirva de nada. Incluso sin la habilidad activa, la pasiva siempre está activa en algún nivel. Sí, lo intentamos. No funcionó. Si intentas separarlos de Dana, ellos lloran. La risa de Carl llamó la atención de los profesores, pero él simplemente se dio un golpecito en la cabeza, haciéndoles saber que algo estaba sucediendo en otro lugar y que no se estaba riendo de la sesión de planificación de Rae, o de su discusión sobre qué rescatar antes de que despejaran el área. De todas formas, todos creen que estamos locos. No te preocupes demasiado. Kara le informó con un tono petulante que, de alguna manera, aún denotaba dolor. Intentamos causar una buena impresión. Con todo el heroísmo y demás. ¿Recuerdas? Sobrevalorado.